Eres claramente un inútil que solo sabe leer libros. Pero lograste avanzar de un instante del nivel de refinación de y a la fuerza de la Tierra. Incluso tus dos avatares también poseen la fuerza de la Tierra. Todo porque tu verdadero ser, el sabio de los libros de ropa blanca, alcanzó la posición de la Tierra a través del camino de la entrada. Pero no esperaba que su amada Ji Feng, en colaboración con los otros dos de la Tierra y las tres fuerzas supremas de la zona de vida y prohibición, lo mataran. Sin embargo, un vestigio de tu conciencia gastó 100 años para condensar un nuevo cuerpo. Por casualidad, el ancestro del pabellón de la espada lo notó y lo llevó al pabellón de la espada. Justo cuando mi alma atravesó accidentalmente este cuerpo, tomando el control del nuevo cuerpo que el sabio de los libros condensó en 100 años. También prometí al sabio de los libros no practicar durante 10 años. Solo leer libros. Ahora que finalmente se cumplen los 10 años, el gran Dao ruge a mi alrededor, las reglas se manifiestan por completo. De una sola vez absorbí toda la energía espiritual del continente del dragón celestial y con la entrada rompí nuevamente hasta el nivel de la Tierra. La razón por la que mis avatares también poseen la fuerza de la Tierra es porque el sistema me dio dos técnicas de nivel superterrestre, un y se transforma en tres purezas, y la técnica del renacimiento del samsara. Sin embargo, mi avatar Injisang Sifan, al aparecer en el mundo real, despertó el Chaos Sword Body, el primero entre los 10 grandes cuerpos sagrados, junto con el Enet Sword Evil, lo que provocó fenómenos anómalos en todo el continente Tianlong, atrayendo a 4 emperadores supremos que vinieron a disputarlo. Con el ataque conjunto de 4 emperadores, no era algo que mi avatar pudiera resolver, por lo que yo, vestido de blanco, sosteniendo un pergamino de hueso con una mano y con la otra detrás de la espalda, observé a los 4 emperadores frente a mí. El emperador Wu miró al joven vestido de blanco que protegía al joven de ropa azul al otro lado. Amigo, si no me equivoco, eres el nuevo emperador de nuestro continente Tianlong, ¿verdad? ¿Puedo preguntar de cuál de los 10 emperadores provienes y qué relación tienes con este poseedor del Chaos Soul Body? Al escuchar esto, los 4 emperadores miraron hacia mí. En sus recuerdos, no existía alguien como yo en todo el continente Tianlong. Al mismo tiempo, una voz del sistema resonó en mi mente. Din, gran señor anfitrión, tiene una nueva tarea pendiente de recepción. Tarea de nivel difícil, ayudar al avatar a repeler a 4 emperadores. Tarea de cambio Taiji, ayudar al avatar a repeler a 4 emperadores y suprimir a uno de ellos. Mirando hacia abajo al avatar que estaba absorbiendo la esencia innata de la espada, con el tono más indiferente declaré que era mi persona si no estaban de acuerdo, que vinieran todos juntos. Incluso Xintian, conocido por su arrogancia, y el emperador de hielo, famoso por su orgullo, se sintieron sorprendidos. Era solo un nuevo emperador, ¿de dónde venía tal audacia y espíritu? En una batalla entre emperadores, naturalmente es invencible por debajo del nivel de emperador, pero si se enfrenta a rivales de igual nivel, el resultado es incierto. Un espíritu que desafía a 4 es algo nunca antes visto. En los ojos de Xintian brillaba un deseo de lucha. Si puedes resistir un solo golpe mío, me retiraré. Ya que nos invitas a todos, este emperador no se contendrá. Huang Jing sonrió y dio un paso adelante, con el fuego divino demoníaco ardiendo por todo su cuerpo. El emperador de hielo y el emperador brujo fruncieron el ceño y también avanzaron un paso. Los 4 emperadores ocuparon las 4 direcciones, atrapándome firmemente en el centro. Alrededor del emperador Intian, los truenos rugían sin cesar tras un grito del trueno celestial, los relámpagos cayeron con estruendo. El fuego demoníaco devora el cielo. Huang Jing, sin quedarse atrás, movilizó el fuego divino demoníaco dentro de sí para desplegar una gran habilidad divina. Cero absoluto, el emperador del hielo despliega el poder de su dominio, una ola de frío me envuelve como una marea. Debes tener cuidado, en el reino de los brujos, el emperador brujo me mira profundamente y, con un gesto de su mano, una nación de insectos venenosos se lanza hacia mí. Frente a estas técnicas letales, coloco mi mano izquierda detrás de mí y, con la derecha, uso mi dedo como pincel para escribir en el vacío los 4 caracteres: matar, destruir, aniquilar, extinguir. Los 4 caracteres, matar, destruir, aniquilar, extinguir, chocan contra los ataques de los 4 emperadores. Con facilidad, neutralizan los ataques de los 4 grandes emperadores. Si puedes resistir este movimiento, el cuerpo de espada del caos cambiará. Al mismo tiempo, la figura del emperador del fuego desaparece repentinamente ante los demás emperadores, lanzándose frenéticamente hacia abajo, hacia mi avatar Sang Sifan. Para hacer que ustedes permitan que este emperador alcance la supremacía, durante 100 años he carecido de una arma imperial para suprimir las tierras del sur. Estás buscando la muerte. En este momento, yo, siempre elegante, finalmente me enfurezco. Sin esperar a que los otros emperadores reaccionen, alzo la mano y escribo en el vacío 2 grandes líneas: 1000 y congelados, 10.000 y nevados. Al surgir estos 8 grandes caracteres, conmigo como centro, el vacío de 1000 y se congela instantáneamente.
Su Di entró en el camino a través de la escritura, usó los caracteres como armas, con un solo carácter como técnica suprema, 8 caracteres formaron un poema, frente a los 4 grandes emperadores. Yo también solo escribí 4 grandes caracteres. Pero ahora, enfrentándome al astuto emperador del fuego, claramente desperté mi intención de matar una vez que salió el verso del poema. El poder de las reglas se extendió. Incluso el emperador del fuego, siendo un gran emperador, fue congelado en el vacío de manera forzosa. El misterio del hielo forjado con poemas llenos de sabiduría, su poder está muy por encima del cero absoluto del dominio. El emperador del hielo se quedó parado en el lugar, su hermoso rostro lleno de signos de interrogación, ella entró en el camino a través de las armas. La persona más experta en el misterio de las armas en todo el continente de Tianlong, conocida como la diosa emperatriz de las armas, pero ahora en los 9 cielos. El cielo despejado de 10.000 y fue congelado, en el aire caían esparcidos copos de nieve cristalinos. No transmitían ni un ápice de belleza, solo una infinita aura asesina y miedo. El emperador Brujo y Sintian rápidamente desplegaron técnicas de protección del dominio terrestre, levantando una barrera de energía protectora a su alrededor, para aislar esos copos de nieve que penetraban por todas partes. Incluso los grandes emperadores temían esos copos de nieve, naturalmente no eran simples. Cada copo de nieve es una matriz de asesinato terrestre, capaz de matar fácilmente a un cuasi emperador. El emperador Brujo estaba aterrorizado por dentro. El nivel de cultivo aquí definitivamente supera al nuestro. Ni siquiera Wu es su oponente. Intian frunció el ceño, con relámpagos y truenos por todo su cuerpo, una aterradora aura envolviendo los alrededores. Bajo el rostro de belleza incomparable de la diosa emperatriz del hielo, había una expresión de incredulidad al luchar contra nosotros, nunca había usado todo su poder. Aunque la diosa emperatriz del hielo no quería admitirlo, sabía que la comprensión del misterio del hielo y la nieve por parte de este emperador de ropa blanca superaba con creces la suya, esta emperatriz del hielo. Habiendo luchado contra el emperador del fuego durante 1000 años, el misterio del hielo y la nieve que ella había desarrollado no podía congelar a los dioses y demonios del emperador del fuego. Al ver al emperador del fuego congelado en el acto, el pequeño corazón de la emperatriz del hielo latía descontroladamente. Con su clan asesinado y el odio entre ella y el emperador del fuego, ¿podría hoy, con la ayuda del emperador de ropa blanca, llegar a una resolución? La emperatriz del hielo había jurado públicamente que si alguien la ayudaba a matar al emperador del fuego, se convertiría en compañera de camino con esa persona. 4 emperadores supremos atacan simultáneamente, pero este emperador vestido de blanco solo se dirige contra el emperador del fuego, y desde el primer momento desprende un aura asesina. Cada golpe es una técnica mortal. Parece que este emperador vestido de blanco conoce el juramento que hice, por eso lucha con todas sus fuerzas para matar al emperador del fuego y así ganar mi favor. Para convertirse en mi compañero del camino. Al pensar esto, el hermoso rostro de la diosa emperatriz del hielo se tiñe de rubor. El emperador Brujo acaricia su blanca barba. Con palabras llenas de asombro, un poder tan trascendental y abarcador. Está completamente fuera de nuestro alcance para detenerlo. Sintian asiente, el emperador del fuego está condenado en esta calamidad. Apenas terminan las palabras, el gran camino comienza a retumbar, las reglas se distorsionan y los principios fundamentales colapsan. El emperador del fuego lucha desesperadamente, el emperador del fuego congelado comienza a forcejear. Mirándome con súplica y terror en los ojos, siendo ambos emperadores supremos, ¿cómo puede ser tan fuerte? Este emperador se equivocó, no competiré contigo, déjame ir. Mi expresión es fría y severa, el aura asesina se eleva hacia el cielo, ahora que lo sabes, ya es demasiado tarde. Apenas terminadas las palabras, agité la mano en el vacío y escribí con fluidez la espada exterminadora de inmortales y la espada asesina de inmortales, junto con la espada destructora de inmortales y la espada aniquiladora de inmortales. 4 armas imperiales aparecieron de la nada, imponiéndose majestuosamente en el cielo. Siendo también un emperador terrenal, no creo que puedas matarme. Al saber que suplicar no tendría resultado, el emperador del fuego también comenzó a luchar por su vida. Humo de dioses y demonios, explota. Devoración celestial de dioses y demonios. Con un gesto de mi mano, la sombra de la espada exterminadora de inmortales atravesó el cielo y destruyó la ilusión de dioses y demonios. Inmediatamente después, la sombra de la espada asesina de inmortales golpeó directamente el cuerpo del emperador del fuego, erosionando constantemente su vitalidad. Al mismo tiempo, dentro del Palacio Imperial de Song Zhou, el aura del dragón del camino amarillo se elevó hacia el cielo, y un gigantesco dragón dorado de 1000 sang se lanzó hacia los 9 cielos. El emperador Brujo y Sintian observaron la escena, la vida del emperador del fuego pendía de un hilo, y finalmente el emperador dragón del camino amarillo iba a intervenir. Nuevamente agité la mano, y la espada destructora de inmortales se transformó en una espada gigante que atravesó el cielo, perforando el cuerpo del dragón dorado de 1000 sang. La espada aniquiladora de inmortales se convirtió en una lluvia de miles de millones de espadas, envolviendo toda la capital imperial de Song Zhou.
Cuando el emperador dragón del zodiaco se disponía a ascender con fuerza a los 9 cielos, mi voz serena estalló junto a su oído. Si actúas, haré que toda la tierra central sea tu tumba. Al ver la espada de la inmortalidad sobre su cabeza convertida en una lluvia de miles de millones de espadas que cubría toda la tierra central, el emperador dragón del zodiaco apretó los dientes y suspiró en silencio. Joven amigo, este humilde servidor no tiene malas intenciones, solo intenta aconsejarte. Un estruendo ensordecedor interrumpió la voz del emperador dragón del zodiaco. La espada de la inmortalidad de lo estalló, y bajo un océano de energía de espadas, el verdadero cuerpo del emperador del fuego se desvaneció en la nada. Un gran emperador había caído por completo. De repente, una lluvia de sangre cayó del cielo, y el gran camino gemía de dolor. Contemplando la densa lluvia carmesí en los 9 cielos, sintiendo el lamento del gran camino. El emperador brujo y el emperador Sintian miraban con rostros llenos de terror la figura vestida de blanco como la nieve frente a ellos. El emperador del fuego ha muerto, nuestro emperador realmente ha muerto. Era un gran emperador que reflejaba todos los cielos, que se alzaba en la cima del camino humano, un ser supremo capaz de alcanzar el reino imperial y lograr el estatus de gran emperador. Y sin embargo, fue asesinado, con su alma destrozada y su cuerpo reducido a la nada. Un gran emperador es una existencia invencible, capaz de dominar durante siglos y vivir tanto como el cielo y la tierra. Incluso si el cuerpo físico es reducido a cenizas, el alma divina permanece inmortal, utilizando las supremas leyes y misterios como medio para reconsolidar el cuerpo y descender nuevamente al mundo mortal. Al ver que el emperador de hielo y el emperador de fuego lucharon durante 1000 años sin resultado, se comprende lo difícil que es aniquilar a un gran emperador. En lo alto de los 9 cielos, bajo la influencia del camino celestial y las leyes, el espacio fragmentado se repara constantemente y en un instante, el tiempo y el espacio vuelven a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Excepto por una llama divina demoníaca que flota en el cielo y la tierra tras la caída del emperador de fuego. Aunque el gran emperador ha perecido, su llama divina demoníaca vital no se ha extinguido. Esta es la esencia divina vital del gran emperador, que contiene la oportunidad de convertirse en emperador, su valor es incalculable. Si otros cultivadores la obtienen y la estudian con dedicación, al menos pueden alcanzar el estado cuasi emperador si encuentran a alguien con un talento extraordinario. Es completamente posible, basándose en la esencia residual del fénix de fuego del gran emperador, implantar el estado de gran emperador. Un tesoro tan valioso, y además una oportunidad para convertirse en emperador. En el pasado, incluso el emperador brujo y el gran emperador Sintian habrían arriesgado su honor para luchar por él. Pero ahora, la roca divina y demoníaca flota en lo alto de los 9 cielos y yo no me muevo, nadie puede atreverse a arrebatarla, ni nadie se atreve a intentarlo. Innumerables reyes espirituales y sabios, incluso cuasi emperadores, se esconden en sus ataúdes, temblando de miedo, conteniendo la respiración y sellando su propio cultivo, temiendo que una sola fuga de su aura sea considerada una provocación por los emperadores. El emperador brujo y el emperador Sintian me miran con terror y cautela. Este erudito vestido de blanco, aparentemente débil y elegante, en realidad, con solo una palabra, es capaz de partir la tierra. El emperador brujo y el emperador Sintian intercambian una mirada y, casi al mismo tiempo, se lanzan el uno hacia el otro, uniéndose como dos altamontes en la misma cuerda. Así, incluso si estallara una pelea, las posibilidades de sobrevivir serían mayores. Después de todo. Antes, para competir por el cuerpo de espada del caos, los 4 emperadores habían unido fuerzas para atacarme, temiendo que yo atacara a los otros 3 emperadores. Al ver a la diosa emperatriz del hielo aún paralizada a un lado, el emperador brujo, desesperado, usa directamente la telepatía divina para transmitir un mensaje. Emperatriz del hielo, únete rápidamente a nosotros. El emperador brujo no termina de hablar. La diosa emperatriz del hielo, con el rostro enrojecido, vuela hacia mí. Gracias, venerable emperador, por ayudarme a eliminar al emperador del fuego. La emperatriz cielo, la diosa, se sonrojó y me hizo una reverencia. El emperador Sintian y el emperador brujo se miraron fijamente, con rostros de incredulidad. Hay que saber que la emperatriz cielo, la diosa, ha sido famosa durante 1000 años por su nobleza y frialdad, y nunca ha mostrado una buena cara a otros emperadores. Siempre se ha referido a sí misma como, esta emperatriz, o, este emperador, ante el mundo exterior, pero ahora se llama a sí misma, una pequeña mujer. Mirando a la emperatriz cielo, la diosa, ese rostro despectivo tan cerca, mi corazón no tuvo ninguna perturbación, incluso la ignoré directamente. No maté al emperador fuego por ti, lo maté por el cuerpo de espada del caos. Mientras hablaba, me adelanté y lancé un puñetazo, con una aura que dominaba el cielo. Al mismo tiempo, las 4 sombras de las armas imperiales cruzaron el cielo una vez más. ¿Él es mi persona? ¿Tienen alguna objeción? No. El emperador brujo, tan digno, ahora movía la cabeza como un sonajero. El arrogante y belicoso emperador Sintian solo dijo, así debería ser. Los miré, ustedes dos son inteligentes.
El emperador brujo y el emperador Sintian intercambiaron una mirada. De los 4 emperadores, uno murió y 3 se retiraron, solo quedaba el emperador dragón del camino amarillo, el anfitrión Din, en el estado Huang. Gran señor, ha superado la tarea asignada. Ahora se otorga la recompensa, campo de batalla invencible. Campo de batalla invencible, dentro del área delimitada por el anfitrión, se ignora el nivel, el cultivo y la causalidad. Campo de batalla invencible, realmente es un campo de batalla invencible. Incluso con mi experiencia, al escuchar las palabras, campo de batalla invencible, quedé completamente atónito. Sistema, ¿qué tan grande es este campo de batalla invencible? Actualmente, el campo de batalla invencible abarca toda la región de Mil y del pabellón de la espada. Mientras esté dentro del pabellón de la espada, el anfitrión es invencible. No solo estos emperadores supremos, incluso el camino celestial tendría que lamer las botas junto con este sistema. Que abarque Mil y del pabellón de la espada es algo esperado, después de todo, es una existencia que desafía el cielo, no puede cubrir todo el continente de Tianlong. Camino por el aire, rodeado por las sombras de las 4 armas imperiales, la aterradora presión del emperador supremo se extiende continuamente hacia la tierra de Songzhou, apuntando directamente a la capital imperial de Songzhou. La diosa emperatriz del hielo me sigue de cerca, como una fiel admiradora. El asesinato desbordante es incluso más intenso que el mío. El emperador brujo y el emperador Sintian se miran a los ojos, parados en lo alto de los 9 cielos, con terror en sus miradas. No se atreven a descender a la capital imperial de Songzhou. Hay que recordar que el emperador dragón del camino amarillo y la emperatriz del fuego, entre otros nuevos emperadores supremos, son diferentes. El emperador dragón del zodiaco ha estado en el reino terrestre durante 10.000 años, siendo el más fuerte del continente del dragón celestial. Además, la capital imperial de Songzhou es su base principal, cuidadosamente gestionada durante más de 10.000 años, con armas imperiales de todo tipo surgiendo sin cesar y formaciones imperiales interminables, convirtiéndola en el lugar más peligroso del continente del dragón celestial. Simplemente no podían entender que, siendo ambos emperadores y yo un emperador recién ascendido, me atreviera a entrar solo en la capital imperial. La diosa emperatriz del hielo siguió inmediatamente detrás de mí. Al entrar en la capital imperial, apenas pisé la ciudad, decenas de técnicas imperiales se activaron. Una aterradora aura de exterminio barrió la tierra salvaje, envolviendo toda la capital imperial y a mí mismo. Formación de asesinato de los 4 símbolos, terremoto de los 8 trigramas, formación de los 36 cielos para destruir el cielo, formación de los 72 infiernos para aniquilar la tierra. Armas terrestres como la espada Sanfang, el sello imperial heredado y el edicto sagrado del camino imperial. Con un simple escaneo de mi conciencia, descubrí dentro de la capital imperial numerosas técnicas terrestres ocultas en el vacío. Justo cuando me disponía a adentrarme en el corazón de la capital imperial, una figura esbelta descendió lentamente a su lado. Mirando a la diosa emperatriz del hielo, que tenía el rostro lleno de timidez, fruncí el ceño. ¿Qué haces aquí? Aquí es la capital imperial de Songzhou, con más de 10 formaciones de asesinato y soldados terrestres alrededor. ¿Qué haces tú, una emperatriz divina, metiéndote en este alboroto? La emperatriz divina del hielo enrojeció ligeramente su bello rostro, sin atreverse a mirarme directamente a los ojos, y respondió tímidamente: si tú puedes ir, yo también puedo ir. Sacudí la cabeza con resignación, dejé de prestar atención a esta loca y di un paso hacia la formación de asesinato terrestre. En lo profundo de la capital imperial, un emperador vestido con un traje de dragón abrió repentinamente los ojos. El eunuco Danjin entró apresuradamente, abriendo la puerta de golpe, y se arrodilló ante el emperador dragón del camino amarillo. Majestad, malas noticias. Alguien ha desgarrado el espacio a la fuerza y ha irrumpido en nuestra capital imperial. Incluso las formaciones de nivel imperial pueden ser desgarradas, lo que significa que el intruso es al menos un gran emperador. Retírate. El emperador dragón del camino amarillo frunció el ceño y agitó la mano. Cada formación en la capital imperial de Songzhou fue establecida personalmente por él. En el instante en que aparecí, el emperador dragón del camino amarillo lo sintió. Sí, majestad. El eunuco encargado del sello imperial se levantó rápidamente y se retiró. El emperador dragón del camino amarillo atravesó con su mirada el espacio infinito, fijándose firmemente en mí, que me acercaba constantemente hacia él. Emperador, ya hemos atravesado 18 formaciones de asesinato terrestres, ¿por qué el emperador dragón del zodiaco aún no aparece? La diosa del hielo me sigue. Su rostro se sonroja ligeramente, sus ojos están confusos, transformándose en una pequeña admiradora, sin la mitad de la arrogancia y frialdad de antes. Escribo casualmente un carácter, romper, frente a una formación de asesinato terrestre manipulada por más de 10 grandes sabios y poderosos. Instantáneamente colapsa y se derrumba. Ella está probando mis límites en mi vida anterior, leí 10.000 libros y recorrí 10.000 millas como líder del camino correcto, ¿cómo no podría entender las intenciones del emperador dragón del zodiaco?
Cuanto más poderoso es un emperador, más valora su vida. El emperador dragón del zodiaco usa vastos recursos y las vidas de sus subordinados para probar mis técnicas, límites e intenciones. La diosa del hielo está un poco confundida y pregunta, ¿entonces permitimos que siga probándonos? Quedan 3 formaciones de asesinato terrestre absolutos y el emperador dragón del zodiaco no aparece antes de que rompa estas 3 grandes formaciones. Entonces, no he terminado de hablar. Una aterradora presión terrestre se extiende por los alrededores como una avalancha. Los grandes santos y cuasi emperadores ocultos en los pliegues del espacio fueron aplastados por la presión del dominio terrestre, que era como el majestuoso poder celestial, y cayeron al suelo sin poder levantarse. Las 4 sombras de las armas imperiales se condensaron de nuevo, aplastando frenéticamente las 3 formaciones de matanza imperiales que tenían delante. El llamado primer fuerte del continente del dragón celestial, en mi opinión, no es más que un objetivo para matar. El emperador del fuego ancestral, después de que entré en la ciudad imperial, me puso a prueba, realmente pensó que yo era solo un erudito débil y que no tenía temperamento. Levanté mi mano derecha, con una aura asesina que atravesaba el cielo a mi alrededor. La aterradora presión del dominio imperial sacudió todo el espacio de 10.000 y de la ciudad imperial. Con mi dedo índice largo y pálido como pincel y el infinito vacío como papel, justo cuando estaba a punto de escribir las 4 palabras, matar al emperador Sudi. Una figura de mediana edad, con el rostro lleno de pánico, llegó rompiendo el espacio vacío. Cálmate, amigo, cálmate, lo anterior fue mi error. Espero que el amigo tenga en cuenta a los cientos de millones de seres vivos de Song Zhou y no desate otra guerra terrestre. El emperador dragón del camino amarillo tenía el rostro lleno de ansiedad y su corazón estaba aún más arrepentido. Cuando hablé con la diosa y el emperador del hielo, no oculté deliberadamente los secretos celestiales, por lo que el emperador dragón del camino amarillo naturalmente lo escuchó todo claramente. Originalmente solo quería probar, explorar los detalles de este nuevo mundo. En ese momento, al mencionar a miles de millones de seres vivos, al ver aparecer al emperador dragón del zodiaco, la diosa emperatriz del hielo resopló fríamente, desplegando todo el poder de su dominio. Abarcando toda la ciudad imperial, la temperatura alrededor descendió bruscamente, estableciendo más de 20 formaciones de exterminio terrestre. ¿Es esta la forma en que el emperador dragón del zodiaco recibe a sus invitados? Frente a la diosa emperatriz del hielo, cuya aura asesina es aún más intensa que la mía, el viejo corazón del emperador dragón del zodiaco, ya lleno de pánico, estuvo al borde de un paro cardíaco. ¿Cómo puede ser tan íntima la relación entre la diosa emperatriz del hielo y el gran emperador de blanco? Ambos son expertos en los misterios del hielo y la nieve, ¿acaso? Al pensar en esto, la expresión del emperador dragón del zodiaco se volvió aún más sombría. Parece que no he ofendido a un solo emperador, sino a una pareja. Me puse de pie con las manos a la espalda, mirándolo con calma. Necesito una explicación. El emperador dragón del zodiaco explicó con resignación, yo, el emperador, impedí que el amigo Dao matara al emperador del fuego, no para rescatar al fénix de fuego, sino verdaderamente pensando en el amigo Dao. La emperatriz ya estableció reglas en el lugar hace 100 años. Los emperadores pueden pelear en privado, pero nunca en combates a muerte. Quienes violen esta orden serán desterrados para siempre a la tierra continental, luchando hasta la muerte. Nada más terminar de hablar, la emperatriz guerrera divina, que antes desprendía una aura asesina, al oír las palabras, emperatriz, cambió drásticamente de expresión y asintió hacia mí, dejando claro que lo dicho por el emperador dragón del zodiaco era cierto. Las palabras, emperatriz de la tierra continental, asustaron tanto a los 2 emperadores, parece que durante el tiempo que estuve desaparecido, los 9 cielos y las 10 tierras han cambiado por completo. Lo miré y pregunté, ¿quién es la emperatriz a la que te refieres? Aunque ya tenía la respuesta en mi mente, al pronunciar las palabras, emperatriz, no pude evitar que surgiera una ira violenta en mi corazón. En todos los 9 cielos y las 10 tierras, aunque hay muchas emperatrices, la única que se atreve a llamarse emperatriz es Ji Xiufeng. Con un gesto de la mano, el emperador dragón del zodiaco utilizó directamente el desplazamiento espacial para trasladar a los 3 a un agradable jardín real. El eunuco encargado del sello también preparó té espiritual y sirvió a un lado. Desde la tercera guerra terrestre, el camino correcto y el camino demoníaco se unieron para repeler la tierra prohibida de la vida. Luchando hasta la muerte y la desaparición del camino, la emperatriz Ji Xiufeng tomó el mando de ambos caminos, convirtiéndose en la soberana de estas 10 tierras. Al oír esto, un destello de asesinato brilló en mis ojos. Luchar hasta la muerte y la desaparición del camino, claramente fue una trampa diseñada por la unión de los caminos correctos y demoníacos con la zona de vida prohibida. Entonces, el emperador dragón del zodiaco comenzó a presentar, la emperatriz Ji Xiufeng no solo estableció reglas para los emperadores que prohíben las batallas a muerte, sino que también decretó que todos los grandes emperadores deben entrenar en el camino de la tierra durante 100 años. El camino de la tierra está lleno de peligros, incluso los grandes emperadores, tan poderosos como ellos, apenas sobreviven 1 de cada 10 al entrar.
Al llegar a este punto, el emperador dragón del zodiaco mostró una expresión preocupada. Calculando el tiempo, en poco más de una década, le tocará a los grandes emperadores de mi continente dragón celestial luchar en el camino de la Tierra. La diosa emperatriz del hielo también tenía el rostro lleno de preocupación. Incluso siendo un gran emperador, hay momentos en que no se puede decidir el propio destino. Saboreé el té espiritual en mi mano. ¿Dónde está Ji Feng? El emperador dragón acababa de llenarme otra taza de té. La emperatriz reside en el continente Fénix, uno de los 10 emperadores. El Imperio Meng, fundado por la emperatriz Ji Feng hace 100 años, es la fuerza más poderosa entre los 10 emperadores, sin excepción. Incluso la zona de vida prohibida ha tenido que evitar su influencia en los últimos 100 años. El Imperio Meng ha decretado que todos los nuevos grandes emperadores deben ir al continente Fénix dentro de 10 años para dejar registrada su lámpara de vida esencial. La caída de mi emperador y que el amigo haya entrado en el reino terrestre, estos dos acontecimientos asombrosos seguramente han alertado a la Alianza Terrestre. Espero que el amigo se dirija lo antes posible al continente Fénix para aclarar las cosas. Sin esperar a que el emperador dragón del zodiaco terminara de hablar, agité la mano. ¿Qué Alianza Terrestre, qué continente Fénix? Yo no tengo tal tiempo libre. Si la emperatriz Ji Feng viene a atacar el continente del dragón celestial, las cosas serán más sencillas. Pero 10 años es demasiado tiempo. Mi mirada atravesó el infinito vacío y miré dentro del pabellón de la espada, donde Zhang Zifan, vestido de azul, seguía absorbiendo el aura innata de la espada. Un plan loco surgió en mi mente. Ji Feng, nos volveremos a ver, muy pronto, muy pronto. Señor emperador, sería mejor que vaya al continente Fénix lo antes posible. Me temo que si pasan los 10 años y la Alianza Imperial viene a buscarlo, entonces. La emperatriz de hielo, la diosa, estaba llena de preocupación. Realmente no deseaba que Zhang Zifan tuviera problemas. Un hombre tan extraordinario y brillante, como un inmortal descendido a la tierra, no debe tener ningún problema. No importa, mejor que vengan. Zhang Zifan agitó la mano con indiferencia, se levantó y miró al emperador dragón del camino imperial a un lado. Sin importar la razón, es un hecho que me detuviste cuando maté al emperador del fuego. Mientras hablaba, Zhang Zifan señaló el té de iluminación en la plataforma de piedra y dijo con naturalidad. Este té es excelente. ¿Entiendes lo que quiero decir? El rostro del emperador dragón del camino imperial se sonrojó intensamente. Por supuesto que el té de iluminación, la hierba de la inmortalidad, es excelente. ¿Acaso necesitabas decirlo? Espera, este erudito de blanco quiere decir. Él es el guerrero más fuerte del continente dragón celestial. Él es el señor de la ciudad imperial de Songzhou, gobernando la vida y la muerte de miles de millones de seres. Él posee 3 armas imperiales y docenas de formaciones de matanza a nivel imperial. Él es. Compañero, esto es un gesto sincero de este emperador. Enviando las pocas hojas de té de iluminación que le quedaban frente a Zhang Zifan, el emperador dragón del camino imperial mostraba una expresión de dolor. Zhang Zifan agitó la mano y guardó el té de iluminación, una hierba de la inmortalidad, en su pequeño mundo. Después de echar un vistazo al emperador dragón del camino imperial, destrozó el vacío y regresó al pabellón de espadas de su occidental. La diosa de hielo, con las mejillas sonrojadas, lo siguió de cerca. Su majestad, ese té de iluminación es una hierba de la inmortalidad, su valor incluso supera al de un arma imperial. El eunuco encargado del sello imperial mostraba una expresión de dolor, no podía entender por qué el emperador dragón del camino imperial seguía cediendo, incluso llegando a regalar su único té de iluminación solo para calmar la ira del gran emperador de blanco. Pero esto es la ciudad imperial de la prefectura central. El nido que el emperador dragón del camino imperial ha estado operando durante más de 10.000 años, con 3 armas imperiales y cuasi emperadores y grandes sabios innumerables. Con la fuerza del emperador dragón del camino imperial, ¿alguna vez ha temido a alguien en el continente del dragón celestial? Miles de príncipes, nietos y bisnietos le han suplicado durante cientos de años, y usted nunca se lo dio, ¿por qué hoy? Tras la partida de Zhang Zifan, el emperador dragón del camino imperial recuperó su habitual arrogancia y agudeza. ¿Crees realmente que con 3 armas imperiales podrías retener a esta persona? Cultivando el Dao a través de los libros, usando los caracteres como armas. En la memoria, este es el gran Dao que solo el emperador de los libros dominaba. Espada exterminadora de inmortales. Espada asesina de inmortales. Espada aniquiladora de inmortales. Espada extintora de inmortales. Estas son las 4 grandes armas imperiales forjadas personalmente por el emperador de los libros, que una vez lo acompañaron en sus campañas por todas partes, barriendo las zonas prohibidas de la vida y dominando la eternidad.
Aunque el emperador de blanco solo invocó las sombras de las 4 grandes armas imperiales, ¿cómo podría alguien que nunca ha visto las armas reales invocar sus sombras? Además, Zhang Xifan estaba extremadamente preocupado por el asunto de la emperatriz Ji Xiufeng. El emperador dragón del camino imperial, que ha vivido más de 10.000 años, naturalmente ve más lejos y más profundo que los demás. Este emperador de blanco ante sus ojos es claramente el sucesor del emperador de los libros, que dominó la eternidad hace 100 años. Transmitid mi orden imperial, pase lo que pase en la tierra de Sisu, la ciudad imperial de Songzhou no debe intervenir. Con un gesto de su gran mano, el emperador dragón del camino imperial hizo girar las estrellas en el jardín real, ocultándolo una vez más en el vasto vacío. El tiempo se agota si no encuentra una forma de superar el reino imperial en 10 años, es muy probable que el emperador dragón del camino imperial caiga sangrando en el sendero imperial. Y la oportunidad para que un emperador avance nuevamente solo reside en el propio continente del dragón celestial. Al mismo tiempo, la abrumadora energía innata de espadas letal en el pabellón de las espadas se ha disipado gradualmente, con el 99% absorbido por Zhang Xifan, el de la túnica verde. Zhang Xifan, el de la túnica verde, abrió los ojos, miró al maestro de las espadas que estaba de pie blandiendo su espada con ferocidad asesina, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. El llamado maestro del pabellón de las espadas. El llamado pabellón de las espadas, e incluso toda la secta invencible de la espada, también deben llegar a su fin. En el campo de batalla invencible. Ante un gran emperador. Ven a sentir el miedo, el dolor y tiembla. Malas noticias. Malas noticias. Últimas noticias, Lu Yunfei fue asesinado por Zhang Xifan y el maestro de las espadas ha llevado a varios ancianos a buscar venganza. ¿Cómo es posible? Lu Yunfei era el sirviente de espada del maestro de las espadas, un temible experto del reino de forja corporal. Y ese Zhang Xifan no es más que un pobre erudito que solo sabe morder palabras, sin fuerza para sujetar un pollo. ¿Cómo podría haber matado al hermano Lu? Al principio yo tampoco lo creía, pero escuché que ese inútil de Zhang Xifan ocultaba su verdadera fuerza y que todos estos fenómenos extraños en el cielo se deben a él. ¿Estos fenómenos se deben a Zhang Xifan? Creo que te has vuelto tonto por practicar la espada. Si no me crees, ¿te atreves a acompañarme al acantilado para verlo? Vamos, justo quiero ver la majestuosa elegancia del maestro de la espada al derrotar al enemigo con un solo golpe. El pabellón de la espada estaba completamente alborotado, no por los fenómenos en el cielo, sino porque la noticia de que Lu Yunfei había sido asesinado por Zhang Xifan se extendió, dejando a miles de discípulos completamente conmocionados. Lu Yunfei era el guardaespadas personal del maestro de la espada, con fuerza en el reino secreto del entrenamiento físico, podía caminar con arrogancia por todo el pabellón de la espada. Incluso los discípulos y ancianos más fuertes que Lu Yunfei, debido al estatus del maestro de la espada, no se atrevían a discutir con él. Pero ahora, asesinado por la vergüenza del pabellón de la espada, que solo sabe leer y no practicar. ¿Esto no es una gran burla para el mundo entero? ¿Acaso leer libros puede llevarte al estado de refinamiento de I? Leer libros puede llevarte al estado de forjamiento corporal. Si realmente fuera así, ¿para qué practicarían la espada? Que se vayan todos a la escuela a leer sus clásicos de primavera y otoño. Se escucharon varios sonidos de desgarro del aire, y cientos de discípulos del pabellón de la espada volaron hacia la cima del acantilado, apretando los puños y mirando con emoción hacia arriba, donde estaba el maestro de la espada, con su rostro frío. El maestro de la espada realmente ha venido. Detrás de él hay varios ancianos, y esos ancianos están en el reino secreto de la píldora primordial. Con tal formación, enfrentarse a un pequeño Zhang Xifan es como matar una mosca con un cañón. El sable de espada innato proveniente de los 9 cielos y los 9 abismos cubría el cielo y la tierra, oscureciendo el sol en cantidades inmensurables. Incluso con el cuerpo de espada del caos, el primero entre los 10 grandes cuerpos sagrados de Zhang Xifan, le tomó la mayor parte del día absorberlo completamente, sentando una base suprema para el camino de la espada. Aunque aún no ha emprendido el camino del cultivo, su fundamento en el camino de la espada supera a todos los practicantes de espada del continente del dragón celestial. Incluso las especies antiguas selladas en la fuente divina y los seres de sangre pura no alcanzan una 10.000ª parte de su fundamento. El Zhang Xifan de ropa blanca, tras derrotar a 5 emperadores y proteger al Zhang Xifan de ropa verde, se retiró en un pequeño mundo para planificar su tercer cuerpo. En cuanto a estos asuntos menores dentro del pabellón de la espada, un emperador de su estatura naturalmente no rebajaría su dignidad para atacar y abusar de ellos.
Perfecto para dejar que el Sang Sifan de ropa verde practique y perfeccione su camino de la espada. Gran maestro de la espada, el aura maligna de la espada ya se ha disipado por completo, actúe ahora. Con nosotros, los ancianos, respaldándole, gran maestro de la espada, adelante sin temor. ¿Qué importa si Sang Sifan ha despertado un cuerpo sagrado? Antes de que un genio madure, sigue siendo débil y no vale la pena mencionarlo. Cuando la última pizca de aura maligna de la espada en el mundo fue absorbida por Sang Sifan, bajo la presión de los ancianos, el maestro de la espada volvió a levantar su espada Qing Feng, un tesoro del reino del núcleo de la esencia. Aunque no sabía que Sang Sifan había despertado el cuerpo de espada del caos, el primero entre los 10 cuerpos sagrados, sabía que tal fenómeno extraordinario indicaba algo excepcional. Si no eliminaba a Sang Sifan antes de que se alzara, su posición como maestro de la espada sería difícil de mantener en el futuro. Después de todo, la identidad del discípulo de la espada originalmente pertenecía a Sang Sifan, designada por el ancestro hace más de 10 años. Porque durante 10 años, Sang Sifan solo se dedicó a estudiar y no a cultivar. Aprovechando que el ancestro estaba en retiro, su padre, utilizando su posición como maestro del pabellón de la espada, le arrebató su identidad y se la cedió a sí mismo. Hay que saber que el discípulo de la espada del pabellón no solo es un símbolo de estatus y posición, sino también un acceso privilegiado a enormes recursos de cultivo como píldoras, artefactos y manuales secretos. Sin estos vastos recursos, ¿cómo podría él, Sang Feng, haber alcanzado el 8º nivel de forja corporal en solo 10 años? Y ahora, alguien quiere arrebatarle todo esto. Es como buscar la muerte. Sabe que su padre aún no ha aparecido para facilitarle la eliminación de Sang Sifan. De lo contrario, si el maestro del pabellón de la espada se presentara, sería inconveniente que su hijo asesinara abiertamente a un compañero de secta. Con el rostro distorsionado por la furia, Sang Feng hizo que su espada Qing Feng emitiera un agudo sonido, su energía espiritual se agitó y una aura asesina rugió hacia afuera. Justo cuando estaba a punto de descargar un golpe de espada sobre Sang Sifan vestido de azul, los discípulos del pabellón de la espada llegaban volando sobre sus espadas. El espadachín Sang Feng giró su muñeca, apuntando directamente con su espada brisa fresca a la garganta de Sang Sifan vestido de azul, mientras simulaba indignación y lo reprendía. Sang Sifan, ¿reconoces tu culpa? Sang Sifan, vestido de azul, abrió sus ojos cerrados por largo tiempo, mientras refinaba la energía innata de la espada dentro de su cuerpo y miraba con interés al espadachín Sang Feng. ¿Culpa? ¿Qué culpa tengo? Mi secta envió a Lu Yunfei para guiarte en tu práctica, pero tú lo mataste. Yo, Sang Feng, como espadachín del pabellón de la espada, debo defender la justicia, eliminar a los malvados y hacer justicia por los muertos. Después de absorber toda la energía innata de la espada dentro de su cuerpo, Sang Sifan, vestido de azul, finalmente pudo liberar sus manos al ver a Sang Feng parloteando y sintiéndose bien consigo mismo. Matar a alguien y luego andar con tantas palabras y quejas. Al escuchar estas palabras, toda la cima del acantilado estalló en un bullicio de voces. Nunca habían visto a alguien tan arrogante como Sang Sifan. Tú, un inútil en el cultivo que ni siquiera ha alcanzado el primer nivel de refinamiento de I, ¿cómo te atreves a hablar de manera tan arrogante y desafiante a un experto del 8º nivel de forja corporal? Es simplemente... ¡Puaj! Me muero de risa. Antes de que estallaran las risas entre la multitud, los discípulos y ancianos que abrían la boca para burlarse, al mismo tiempo abrieron los ojos desmesuradamente, mirando con incredulidad a Sang Sifan vestido de azul. Solo se veía que toda la energía espiritual dentro de Mil y del pabellón de la espada formaba un enorme vórtice, entrando frenéticamente en el cuerpo de Sang Sifan. Y el nivel de Sang Sifan, estancado durante más de 10 años, si no despertaba, al hacerlo sorprendía al mundo entero. Primer nivel de refinamiento de Li. Quinto nivel de refinamiento de Li. 10º nivel de refinamiento de Li. Reino del forjamiento corporal. Sang Sifan ha alcanzado el reino del forjamiento corporal. Cielos, ¿has oído hablar de algún genio que pueda romper 10 niveles seguidos? Mira rápido. Sang Sifan sigue rompiendo niveles. Tercer nivel del forjamiento corporal. Quinto nivel del forjamiento corporal. Octavo nivel del forjamiento corporal. Después de alcanzar el 8º nivel del forjamiento corporal, Sang Sifan esbozó una leve sonrisa en la comisura de los labios y caminó hacia Sang Feng, quien estaba lleno de terror, con una expresión burlona y desafiante. Sang Sifan, qué astuto eres, ocultando tu fuerza durante 10 años.
San Feng tragó saliva, levantó su espada Qin Feng, ejecutó la técnica de espada más poderosa y la blandió hacia Zhang Xifan. ¿Crees que, siendo ambos del 8º nivel de forja corporal, puedes enfrentarte a mí, San Feng? Sin piedras espirituales. Sin técnicas de espada. Sin tesoros del reino de la píldora primordial. Zhang Xifan, ¿con qué vas a luchar contra mí? Técnica de espada Daluo, por favor. Un destello de espada pasó, atravesando instantáneamente la espada Qin Feng, junto con ese cuerpo parloteante. La sangre salpicó, la cabeza voló. Hasta la muerte, los ojos de San Feng permanecieron muy abiertos. Incluso mostraban una confianza misteriosa. Mientras tanto, la llama divina dejada por la caída del emperador del fuego aún flotaba en el 9º cielo. Si el vestido blanco Zhang Xifan no la recogía, ningún emperador se atrevería a tocarla. Al regresar al pabellón de la espada, Zhang Xifan extendió la mano hacia el vacío, y la esencia del emperador dejada por el emperador del fuego atravesó el tiempo y el espacio infinitos, apareciendo en su palma. Aunque Zhang Xifan no pueda usar esto, es realmente una reliquia de la emperatriz, sería una pena perderla. Tras rechazar cortésmente las intenciones de la diosa del hielo de conversar toda la noche, Zhang Xifan, vestido de blanco, regresó al pequeño mundo dentro de la cabaña de bambú para planificar su tercer avatar. Un cuerpo cultivó el camino a través de los libros, otro a través de la espada, ¿y el último cuerpo? Todos en el mundo cultivan absorbiendo energía espiritual, pero su tercer cuerpo hará lo contrario, no cultivará energía espiritual, solo dependerá de la devoración. Absorber energía espiritual del cielo y la tierra para uno mismo se llama cultivo. Entonces, si se omite el proceso intermedio y se roban directamente los logros de cultivo de otros, devorando la esencia, energía, espíritu y carne de otros cultivadores, ¿no se puede llamar también cultivo? Mirando la llama divina y demoníaca en su mano, una idea loca surgió en la mente de Zhang Xifan. Si este tercer cuerpo devorara la llama divina y demoníaca, origen del emperador, ¿hasta qué nivel llegaría? Capítulo 15. Más allá de los 6 caminos de la reencarnación, ninguna ley me afecta. Mientras el emperador letrado de blanco, en su pequeño mundo, planeaba para su tercer cuerpo y la absorción del gran camino, toda la torre de la espada se revolucionó completamente por la muerte del espadachín San Feng. Malas noticias. Malas noticias. Un discípulo se apresuró volando en su espada hacia la biblioteca, gritando sin parar. El espadachín ha muerto. El espadachín ha muerto. ¿Qué alboroto es este? Dame. El anciano, al reaccionar, quedó completamente aturdido, desplegando toda su aura y usando su energía espiritual para formar una mano gigante que agarró al discípulo que volaba en su espada, preguntando con rostro aterrorizado. ¿Qué dijiste? ¿Quién ha muerto? Anciano, el espadachín San Feng ha muerto. El discípulo, apretado por la mano gigante de energía espiritual, temblaba de miedo y solo pudo responder rápidamente. El espadachín fue a vengar a Lu Yunfei y también fue asesinado por Zhang Xifan. Su cuerpo aún yace en el acantilado. Si no me cree, puede ir a verlo. ¿Ese erudito débil que no estudia ni practica, solo lee libros? La biblioteca entera estalló en un caos. Los discípulos se miraban unos a otros, tan emocionados y sorprendidos que casi desgarraban los manuales de técnicas que sostenían. El anciano se elevó hacia el cielo, destrozando por completo el techo de la biblioteca, transformándose en un rayo de luz que se dirigió hacia la cima del acantilado. El pabellón de la espada está a punto de cambiar. La muerte de Lu Yunfei no significa mucho. Hay miles de discípulos en el pabellón de la espada, y si el maestro espada lo desea, puede cambiar a su sirviente en cualquier momento. Pero si el maestro espada ha muerto, ¿qué sentido tiene cambiar? Aunque San Feng es un experto en el 8º nivel de forja corporal, este nivel no es nada especial en el pabellón de la espada. El problema es que tiene un padre que es el maestro del pabellón. En este mundo donde el estatus familiar importa, matar al hijo del maestro del pabellón de la espada sin duda cambiará las cosas. Cientos de rayos de luz atravesaron el cielo. En el momento en que la cabeza de San Feng fue cortada, su placa de vida se rompió, y todo el pabellón de la espada estalló en caos. Innumerables discípulos y ancianos llegaron montando sus espadas, rodeando el acantilado en capas interiores y exteriores, completamente impenetrable. Si el príncipe de la espada es asesinado, el maestro del pabellón llegará en un instante. Si no vengo ahora a fingir, ¿cómo podré seguir en el pabellón de la espada en el futuro? Además de cultivar el camino de la espada, San Feng y Lu Yunfei también practicaban en secreto el método dual de cultivo demoníaco, dañando a muchas discípulas del pabellón de la espada durante años,
Pero tenían un padre que era el maestro del pabellón. Los discípulos y ancianos del pabellón de la espada estaban furiosos pero no se atrevían a hablar. Ahora que ambos han sido asesinados, están tan emocionados que casi quieren tocar tambores y gongs para difundir la noticia. Pero el maestro del pabellón de la espada aún está al mando, es un gran poder en el quinto nivel de la esencia Dan, y nadie se atreve a desafiarlo excepto el ancestro del pabellón de la espada, que está en retiro cerrado. Ahora que su propio hijo ha sido asesinado, el destino de Zhang Zifan es fácil de imaginar. Zhang Zifan, tú. El gran anciano abrió mucho los ojos, señalando primero al príncipe de la espada Zhang Feng, cuyo cuerpo y cabeza estaban separados en un charco de sangre, y luego a Zhang Zifan, vestido de azul, tranquilo y elegante. ¿Sabes lo que has hecho? Zhang Zifan ignoró al furioso gran anciano y, en cambio, escaneó la multitud con la mirada, buscando la figura de la pequeña Yuer. Al no encontrar a Xiao Yuer entre la multitud, Zhang Zifan cerró los ojos y percibió con atención. En poco tiempo, la figura delgada que atrapaba gallinas espirituales en lo profundo del bosque de bambú apareció en su mente. Con una leve sonrisa en la comisura de los labios, pensó, qué bueno que Xiao Yuer esté bien. Felicidades, gran señor anfitrión, por eliminar exitosamente al espadachín Zhang Feng. Recompensa del sistema, 3 píldoras de resurrección del dominio de la magia divina. Píldora de resurrección del dominio de la magia divina, puede aumentar 100 años de vida a cultivadores del dominio de la magia divina o inferiores. Mientras hablaba, 3 píldoras fragantes aparecieron en el espacio del sistema. Las píldoras estaban rodeadas por el aterrador gran camino del ciclo de reencarnación, objetos que roban el yin y el yang y arrebatan la creación. Con solo una mirada, se podía ver su extraordinaria naturaleza. Aumentar 100 años de vida es realmente bueno. Zhang Zifan se sorprendió un momento, no esperaba que matar a Zhang Feng viniera con una recompensa, y además píldoras que aumentan la longevidad. Hay que saber que la vida de un mortal no supera los 100 años, e incluso en el dominio del elixir primordial apenas alcanza los 150 años, mientras que al alcanzar el dominio de la magia divina, la vida apenas llega a 200 años. Solo al alcanzar el reino del rey espiritual, la vida se extiende a 1000 años. Y al convertirse en un sabio, superando el reino del gran sabio, la vida puede extenderse a 10.000 años. Los cuasi emperadores multiplican por 10 más, alcanzando una vida de 100.000 años. Una vez que se llega a la cima del camino humano, convirtiéndose en un emperador que ilumina todos los cielos, se multiplica por 10 más, alcanzando una vida de 1.000.000 de años. Si además se encuentra una hierba de la inmortalidad, aprovechando su poder, se puede revivir una segunda vida, alcanzando una longevidad de 2 millones de años. Pero ya sea 1 millón o 2 millones de años, todo tiene un fin. Por eso, cuanto más poderoso es un emperador, menos tiende a actuar a la ligera. Algunos emperadores cercanos al fin de su vida incluso se sellan en fuentes divinas para evitar la erosión del tiempo. Solo al superar el reino imperial, romper las barreras del mundo y entrar en las legendarias 9 grandes regiones celestiales. Transformándose de emperador a inmortal, se puede alcanzar una vida eterna, liberándose de las ataduras del tiempo. En este momento, solo por matar a un pequeño secreto de habilidad divina, se obtienen 3 píldoras de resurrección de nivel secreto de habilidad divina. Esta recompensa es verdaderamente increíble. Con solo revelar un poco la noticia de estas 3 píldoras de retorno a la vida, toda la región de Siso entraría en ebullición, y numerosas sectas del tamaño del pabellón de la espada venderían hasta sus ollas y se arruinarían, abandonándolo todo para intentar comprarlas. Por muchos recursos de cultivo que haya, hay que tener vida para poder gastarlos. Pero estas cosas son inútiles para Zhang Zifan en esta vida. Con solo 16 años, ya ha alcanzado el nivel imperial y posee una longevidad de 2 millones de años. Si dentro de 2 millones de años aún no ha encontrado la manera de entrar en los 9 dominios celestiales y superar el nivel imperial para convertirse en inmortal, merece morir. Zhang Zifan, arrodíllate ahora mismo. Zhang Zifan, ríndete de inmediato. Zhang Zifan, el maestro del pabellón, llegará en un instante. Los ancianos, con el rostro enrojecido y el cabello erizado de ira, observaban a un Zhang Zifan tan arrogante que deseaban aplastarlo de un golpe. Pero sabían que Zhang Zifan sin duda moriría, pero ese golpe no debía darlo ellos. Si el hijo propio es asesinado, el maestro del pabellón debe vengarlo personalmente. Solo necesitan mantener a Zhang Zifan atrapado aquí, esperando la poderosa llegada del maestro del pabellón. Lo que no pueden soportar es que Zhang Zifan mantenga una expresión tranquila y normal, sin la más mínima intención de huir, y con una actitud arrogante, sin rastro de pánico.
En comparación, estos ancianos del reino secreto de la esencia Dan parecen verdaderos payasos. Finalmente va a llegar. Al ver la figura vestida de negro que se agrandaba en sus pupilas, Zhang Zifan recuperó sus pensamientos y esbozó una leve sonrisa en la comisura de los labios. Hijo mío, Zhang Feng, qué trágica ha sido tu muerte. Con un estruendo ensordecedor, la presión del reino secreto de la esencia Dan se extendió por todas partes, envolviendo todo el acantilado, mientras miles de discípulos y ancianos se llenaban de pánico. Los más débiles temblaban sin parar, cayendo de rodillas con un golpe seco. San Yuanlong, vestido de negro, voló al acantilado en un instante, y al ver a su hijo Zhang Feng tendido en un charco de sangre, separado de su cabeza, se arrojó al suelo, llorando a gritos. Maestro del pabellón, fue Zhang Zifan, este inútil de Zhang Zifan quien mató al gran espadachín. Al ver a San Yuanlong llegar, el gran anciano se apresuró a acercarse, señalando a Zhang Zifan no muy lejos, y continuó diciendo: Ya lo hemos atrapado, solo esperamos la llegada del maestro del pabellón para vengar al maestro de la espada. ¿Zhang Zifan? San Yuanlong levantó bruscamente la cabeza, con sus pupilas llenas de sangre fijándose ferozmente en Zhang Zifan no muy lejos, emanando una asesina aura que alcanzaba el cielo. ¿Fue tú quien mató a mi hijo? La presión del dominio del secreto del Dan Yuan aplastó frenéticamente, haciendo temblar ligeramente el cuerpo de Zhang Zifan, aunque su rostro permaneció inalterado. Con su nivel de octavo cielo de forja corporal, podía superar niveles y matar a expertos del primero o segundo cielo del Dan Yuan, pero enfrentarse al quinto cielo del Dan Yuan aún era un poco difícil. Frente al maestro del pabellón de la espada lleno de asesinato, Zhang Zifan no mostró el menor temor. Él quería matarme, no tenía razón para no devolverle el golpe. ¡Ja! Al escuchar la respuesta de Zhang Zifan, el maestro del pabellón de la espada soltó una risa desenfrenada, levantándose y caminando paso a paso hacia Zhang Zifan, con el aura espiritual elevándose a su alrededor, condensándose en el vacío en una espada voladora tras otra. ¿Cómo te atreves a compararte con mi hijo, tú, un inútil? Si mi hijo te mató, es porque tu vida es vil. Te lo mereces. Pero si tú matas a mi hijo, es intolerable para el cielo. Ni 100 muertes bastarían para redimirte. Mientras el maestro del pabellón de la espada pronunciaba estas palabras llenas de asesinato, en el aire ya se habían condensado cientos de espadas voladoras. Las afiladas puntas de las espadas apuntaban unánimemente hacia Zhang Zifan. Tranquilo, no te mataré de un solo golpe de espada. Cortaré tus manos y pies, extraeré tu alma con técnicas demoníacas y la quemaré con fuego maligno durante 10 años. 100 años. 1000 años. Te haré desear vivir sin poder hacerlo y morir sin lograrlo, te haré sufrir hasta que no puedas soportar el dolor. Las palabras del maestro del pabellón de la espada fueron interrumpidas por la voz serena como el agua de Zhang Zifan. Con tu fuerza del quinto cielo del Yuandan, ¿puedes vencer al cielo sobre tu cabeza? El maestro del pabellón de la espada y los espectadores se quedaron atónitos. Nadie esperaba que Zhang Zifan soltara de repente tal frase. ¿El cielo sobre la cabeza? ¿No es eso el camino celestial? No digas un pequeño secreto del Yuandan, incluso los fuertes como los grandes sabios. Emperadores candidatos. Ni siquiera los verdaderos emperadores supremos son rivales del camino celestial. El camino celestial no es benevolente, trata a todos los seres como perros de paja. ¿Este inútil se ha vuelto loco de miedo? Fingir misterio es simplemente buscar la muerte. El maestro del pabellón de la espada agitó su mano, y las cientos de espadas voladoras que flotaban a su alrededor se lanzaron frenéticamente hacia Zhang Zifan. Zhang Zifan dio un paso adelante, el gran camino retumbó, el sol y la luna se hundieron. Las reglas se dispersaron, los misterios se volvieron vacíos. El orden se desordenó, la causa y efecto dejaron de existir. Como el inicio del cielo y la tierra, y como la extinción de todas las cosas en el mundo. En el campo de batalla invencible, en estos 1000 y del pabellón de la espada, yo soy el cielo. Yo soy el gran camino. Yo soy el creador. Saltando fuera de los 6 caminos de la reencarnación. Las 10.000 leyes no pueden tocarme. Las cientos de espadas voladoras que llegaron ante sus ojos desaparecieron en el aire, como si nunca hubieran existido. Las reglas las establezco yo, incluso el camino celestial debe someterse a mí. Las palabras se convierten en ley. Una palabra determina el ciclo de todos los cielos. Determina el nacimiento y la extinción de todas las cosas. Capítulo 16. Las palabras se convierten en ley, determinando el ciclo de todos los cielos. Yo soy el cielo. Yo soy el creador.
Todas las reglas las establezco yo, las palabras se convierten en ley. Una palabra determina el ciclo de todos los cielos. Determina el nacimiento y la extinción de todas las cosas. En la cima del acantilado del pabellón de la espada, más de 1000 espectadores se congregaron. Ya fueran ancianos o discípulos comunes, sin importar su nivel de cultivo o poder. Todos abrían los ojos desmesuradamente, mirando con fervor al Sang-Sifan vestido de azul, el y espiritual en sus cuerpos comenzaba a agitarse y sus emociones se encendían por completo. Era como si en ese momento, Sang-Sifan se hubiera convertido en su fe y ellos en los creyentes más devotos. Las espadas en sus manos emitían agudos sonidos de espadas, como si resonaran con Sang-Sifan. En el pabellón de la espada, todos practican la espada, viven por la espada. Más de 1000 espadas voladoras temblaban al mismo tiempo, postrándose ante su soberano, con una devoción extrema. Maestro, ¿por qué siento que el hermano Sang-Sifan tiene razón? Él es este vasto e infinito cielo sobre nuestras cabezas. Es la regla. Es el gran camino. Es el misterio. Maestro, no puedo evitar querer arrodillarme. Pero, ¿no dicen todos los discípulos del pabellón de la espada que Sang-Sifan es la vergüenza del pabellón, un inútil que solo sabe leer? Siento que tienen un malentendido sobre el hermano mayor Sang-Sifan. Un discípulo registrado que sostenía una espada se volvió hacia el maestro mayor que le enseñaba esgrima a su lado. No fue grave hasta que miró, pero en ese instante sus pupilas se dilataron, como si hubiera sido alcanzado por un rayo, quedando paralizado en el acto. El maestro que mencionaba. El guía que lo introdujo en el camino de la espada. Uno de los 10 grandes ancianos del pabellón de la espada. Ya se había postrado en el suelo, arrodillándose con fervor y devoción hacia Sang-Sifan, vestido de azul. Boom, boom, boom. Excepto el maestro del pabellón de la espada, Sang Yuanlong, incluido el gran anciano, todos los demás ancianos se arrodillaron sin levantarse, mirando a Sang-Sifan con devoción y fervor. La espada en sus manos ya había sido abandonada, y el camino en sus corazones ya no existía. En este momento, Sang-Sifan era su camino, el amo que gobernaba este mundo. Sang Yuanlong tragó saliva, con gotas de sudor del tamaño de granos de frijol fluyendo por su frente, empapado en sudor. Aunque no sentía ni un ápice de presión intimidante, ¿por qué? ¿Por qué tenía la sensación de estar aislado de todo el mundo? Apretado por las reglas. Rechazado por el gran camino. Resistido por los misterios. Como si oponerse a Sang-Sifan significara alejarse de todo el mundo, aislado por el cielo y la tierra. Temblando de miedo, todo su cuerpo se estremecía. Su noble cabeza comenzó a inclinarse lentamente, sin atreverse a mirar directamente a los ojos de Sang-Sifan. En ese momento, Sang-Sifan irradiaba un resplandor infinito, más majestuoso y ardiente que el sol radiante que cuelga en lo alto del cielo. Sagrado e inviolable, no se puede profanar. Sang Yuanlong finalmente no pudo resistir más, sus rodillas comenzaron a doblarse, arrodillándose ante Sang-Sifan, quien brillaba como el sol radiante. No. Como maestro del pabellón de la espada y un guerrero del quinto cielo del Yuandan, Sang Yuanlong nunca se arrodillaría ante un inútil. Mordió su propia lengua, el dolor agudo estimuló sus nervios, haciendo que Sang Yuanlong recuperara bruscamente la conciencia. Con esta magia demoníaca, ¿pretende sembrar el caos entre los mortales? Sang Yuanlong movilizó toda su energía espiritual y con un grito estruendoso, estalló en los oídos de miles de discípulos y ancianos del pabellón de la espada. Despierten rápidamente. Cielos, ¿cómo es que estoy arrodillado? Esto. ¿Qué tipo de arte taoísta es este? Es demasiado aterrador, pero no quiero levantarme, solo quiero seguir arrodillado. ¿Qué tal, Sang-Sifan, estando en el pabellón de la espada, aprendes artes heréticas y perversas? El gran anciano también era un experto en el reino del Dantian de origen y tras el grito del maestro del pabellón, fue el primero en recuperar la conciencia. Cuando se dio cuenta de que se había arrodillado ante un inútil, un joven y un discípulo, su anciano rostro se enrojeció instantáneamente como el trasero de un mono. Por favor, maestro del pabellón, de la orden, este viejo está dispuesto a decapitar a este traidor para limpiar el nombre de nuestro pabellón de la espada. Tan pronto como el gran anciano habló, los otros ancianos también se unieron en apoyo. Con esa actitud, parecía que estaban ansiosos por abalanzarse todos a la vez y ahogar a Sang-Sifan directamente con su saliva. Dentro del campo de batalla invencible, todas las leyes son inmunes. Yo soy el gran camino. Ni siquiera hacer que estas personas se arrodillen,
sino hacer que se suiciden en el acto, y aún así no podrían resistirse. Pero Sang Xifan no hizo que estas personas se arrodillaran. Los miles de personas de la Torre de la Espada se arrodillaron ante él, completamente cautivados por su aura trascendental. Por eso, con un grito explosivo de Sang Yuanlong, todos pudieron despertar. Gran señor anfitrión, hay una nueva tarea disponible. Sin tiempo para prestar atención a los ancianos que vociferaban, la voz melosa del sistema resonó nuevamente en la mente de Sang Xifan. Matar a los ancianos de la Torre de la Espada y otros elementos rebeldes puede otorgar medio hin de té de iluminación. Matar al maestro de la Torre de la Espada puede otorgar un hin de té de iluminación. Matar al maestro de la Torre de la Espada, reorganizar la Torre de la Espada y convertirse en el nuevo maestro puede otorgar una planta completa de hierba de la inmortalidad, el árbol del té de iluminación. Incluso Sang Xifan no esperaba que el sistema fuera tan generoso esta vez. Hay que saber que el emperador dragón del camino imperial, siendo el más fuerte del continente del dragón celestial, con 10.000 años de acumulación, apenas logró reunir 1 o 2 hojas de té de iluminación. Pero ahora, Sang Xifan solo necesita matar a unos pocos ancianos para obtener media libra. Matar al maestro del pabellón de la espada, obtiene 1 libra. Convertirse en el nuevo maestro del pabellón incluso le otorga un árbol de té de iluminación completo. Una planta completa de hierba de la inmortalidad, su valor supera con creces el de decenas de armas divinas de emperadores. La razón no es otra, es un tesoro celestial que puede permitir a un emperador vivir una segunda vida, capaz de volver locos a innumerables emperadores. Se encuentra por casualidad, no se busca. Especialmente aquellos emperadores cuyo tiempo de vida está por terminar, sellados en fuentes divinas, están dispuestos a convertirse en esclavos o sirvientes por la hierba de la inmortalidad, solo para poder vivir una segunda vida. Para buscar de nuevo la oportunidad de romper el límite imperial. En su vida anterior como emperador, reflejado en todos los cielos, vio a cuántos emperadores fueron corroídos por el tiempo, convertidos en cenizas en el largo río de la historia. Ahora que tiene la oportunidad de obtener una planta completa de hierba de la inmortalidad, ¿qué más se piensa? De todos modos, a este Sang Yuanlong también lo va a matar. Todos los ancianos, escuchen la orden, activen la gran formación protectora del pabellón y maten a Sang Xifan. La espada larga en su mano estalló con un resplandor de espada asombroso. Sang Yuanlong, de naturaleza cautelosa, incluso al enfrentarse a Sang Xifan, que solo tenía el 8º nivel de forjamiento corporal, comenzó a atacar en grupo sin vergüenza. Sí, maestro del pabellón. Sí, maestro del pabellón. Sí, maestro del pabellón. Los 10 grandes ancianos del pabellón de la espada se elevaron hacia el cielo uno tras otro, movilizando la energía espiritual a su alrededor y utilizando una gran cantidad de piedras espirituales para activar la gran formación protectora del pabellón. Un rayo de luz asombroso tras otro se elevó hacia el cielo, abarcando un área de 1000 y alrededor del pabellón de la espada. Los rayos de energía, de 100 san de largo, se adentraron directamente en las nubes, interconectándose entre sí para formar una enorme formación mágica. Cielos. La gran formación protectora de nuestro pabellón de la espada solo se activa en momentos de vida o muerte para el pabellón, y cada activación consume 100 años de recursos acumulados del pabellón. Para enfrentar a un solo discípulo, el maestro del pabellón. Hermano mayor, no lo entiendo. Todos dicen que Sang Xifan solo sabe leer, es un completo inútil, una vergüenza para el pabellón de la espada. Pero, ¿por qué un inútil como él requiere que el maestro del pabellón junto con los 10 grandes ancianos activen la gran formación protectora? Sang Xifan, no sé qué truco de ilusión has utilizado para engañar a los miles de discípulos de mi pabellón de la espada. Decenas de haces de energía derivados de la gran formación protectora del pabellón se impusieron con fuerza en el maestro del pabellón Sang Yuanlong, cuyo aura espiritual comenzó a aumentar drásticamente. Sang Yuanlong, en el 5º nivel del Dan Yuan, con el apoyo de la gran formación protectora del pabellón, su aura espiritual podía rivalizar con expertos del 7º e incluso del 8º nivel del Dan Yuan. La gran formación protectora del pabellón es el mayor patrimonio de mi pabellón de la espada. Que un inútil del reino del forjamiento corporal muera bajo ella es un honor para 3 vidas. Apenas terminadas las palabras, el cuerpo de Sang Yuanlong se elevó sin viento, posicionándose a 100 metros en el aire, mirando hacia abajo a Sang Xifan como a una hormiga, y blandió su espada. Una espada corta montañas y ríos, muere. El destello de la espada, de unas pocas pulgadas, de repente se expandió a decenas de metros, arrasando la cima del acantilado como si fuera paja seca. La aura asesina se elevó hacia el cielo.
Con la ayuda de la gran formación protectora del pabellón y utilizando el patrimonio centenario del pabellón de la espada, el golpe de espada de Sang Yuanlong alteró directamente el clima. Como un espectáculo apocalíptico. Ante una espada tan feroz, Sang Xifan no cambió de expresión. Con las manos a la espalda, dio un paso adelante. Con una ligera exhalación, pronunció, ciclo de los cielos. Al pronunciar estas dos palabras, el viento rugiente cesó de repente y desapareció sin dejar rastro. Al decir otras dos palabras, la lluvia torrencial retrocedió hacia los cielos, y hasta el suelo fangoso bajo sus pies se secó y agrietó. Las palabras se convierten en ley: yo soy el cielo. Yo soy el gran camino. Si yo no lo permito, ni siquiera este maldito cielo puede hacer llover. Mirando con cierta compasión al aterrorizado maestro del pabellón de la espada, Sang Yuanlong, Sang Xifan abrió ligeramente los labios y exclamó: extinción humana. El resplandor de la espada de varias decenas de metros, desatado por la gran formación protectora del pabellón, ya había llegado ante Sang Xifan, pero al pronunciar las palabras, el resplandor de repente se invirtió y voló hacia atrás. El resplandor de varias decenas de metros envolvió instantáneamente el cuerpo de Sang Yuanlong. Bajo el azote de la luz de la espada, el otrora imponente y arrogante maestro del pabellón de la espada ahora ni siquiera dejó rastro. En lo profundo de la montaña de espadas, dentro de la pared rocosa, el anciano que estaba a punto de levantar la tapa del ataúd y elevarse hacia el cielo, al ver que el destello de la espada se invertía y mataba a Sang Yuanlong, de repente se quedó paralizado. El anciano miró con satisfacción a Sang Xifan, cuyas ropas ondeaban al viento, y esbozó una leve sonrisa en la comisura de los labios. Ya sabía yo que este chico no era común. Capítulo 17. Permitiéndole sacrificarse por el camino. En lo alto, a miles de kilómetros sobre sus cabezas, las nubes oscuras rodaban y los truenos retumbaban sin cesar. Era señal de lluvia. Y además, una tormenta de verano. La lluvia era intensa, arrasando toda la región de Sisu. Pero justamente en el territorio de Mil y del pabellón de la espada, no caía ni una gota de agua. Como si hubiera sido olvidado por Sisu, o por todo el continente de Tianlong, fuera de los 5 elementos, independiente de los 9 cielos y 10 tierras. Un cuasi emperador encargado de supervisar toda la región de Sisu, al notar que el pequeño pabellón de la espada había alterado el clima, se comunicó apresuradamente con el emperador Xintian, que estaba en retiro, mediante su conciencia divina. Emperador, ha ocurrido algo extraño. Nuestra pequeña pabellón de la espada, subordinada a la invencible secta de la espada en la tierra de su occidental, ha cambiado el clima celestial. Y mi conciencia divina no puede detectarlo. Aunque un cuasi emperador no puede compararse con un verdadero gran emperador, al menos está relacionado con el carácter emperador y también se erige en la cima del camino humano, orgulloso en el mundo. Pero ahora, este cuasi emperador de medios divinos está tan aterrorizado que ha perdido el control, comenzando a dudar de la vida, e incluso su corazón del camino muestra signos de colapso. Él es un cuasi emperador. No digamos un pequeño pabellón de la espada, incluso la invencible secta de la espada, uno de los 3 santuarios de cultivo de su occidental, podría destruir miles de veces con un chasquido de dedos. Ahora resulta que su conciencia divina como cuasi emperador no puede acercarse al pabellón de la espada, lo que lo hace dudar incluso de su existencia como emperador. ¿Qué? ¿En la tierra de su occidental ocurre algo tan extraño? El gran emperador Xintian, sellado en la fuente divina, abrió repentinamente los ojos, con un deseo de lucha que se elevaba al cielo en sus palabras. Si puede evadir la conciencia divina de un cuasi emperador, debe ser un tesoro relacionado con el carácter emperador que ha aparecido. ¿O será que he tenido suerte y me he topado con una hierba de la inmortalidad que acaba de aparecer? Al pensar en esto, el belicoso Xintian salió rugiendo de la fuente divina. Con un desgarro de su gran mano, destrozó el espacio vacío en un instante y apareció ante el cuasi emperador. Este emperador irá personalmente de inmediato. Si realmente hay un tesoro emergiendo, os recompensaré generosamente. Mientras hablaba, Xintian dio un paso hacia el vacío infinito, y la presión imperial envolvió todos los cielos. Justo cuando estaba a punto de realizar un desplazamiento espacial para dirigirse a la Torre de la Espada, una inspiración repentina cruzó su mente y su cuerpo tembló. ¿Acabas de decir torre? ¿Torre de la Espada? El cuasi emperador parpadeó y respondió con total certeza. Sí, la Torre de la Espada, una fuerza subordinada de la secta invencible de la espada. La presión imperial desapareció sin rastro.
Xintian, que antes estaba lleno de espíritu combativo, suspiró profundamente, cargó su arma imperial, el gran hacha Xintian, y se desanimó. En el futuro, cualquier asunto relacionado con la Torre de la Espada. La pequeña tierra de Sisu ha ganado otro gran emperador. Es necesario evitar su poder por ahora, o tarde o temprano terminaré como un alma caída bajo su espada. No. De ahora en adelante, no me informe sobre ningún asunto de Sisu. Haciendo un gesto con la mano y sin prestar atención al emperador confundido, Xintian se selló nuevamente bajo la fuente divina. La figura vestida de blanco dejó una marca imborrable en su corazón y Xintian ya había tomado una decisión. Si no podía vencerlo, se sellaría bajo la fuente divina y saldría después de 1.000.000 de años. Maldita sea, lo agotaré hasta la muerte. Al mismo tiempo, varios emperadores encargados de supervisar todo el continente de Tianlong notaron la rareza del pabellón de la espada e informaron rápidamente al gran emperador. En la ciudad imperial de Songzhou, el memorial sobre el pabellón de la espada fue rechazado sin piedad por el eunuco encargado del sello imperial tan pronto como se presentó. El emperador dragón ya había dado órdenes de que la ciudad imperial no intervendría en ningún asunto relacionado con Sisu en el continente de Tianlong. Aunque otros no lo sabían, el viejo eunuco encargado del sello lo tenía muy claro. Ese gran emperador vestido de blanco era el sucesor del emperador del libro, cuya figura se reflejó en los cielos hace 100 años. Con tal trasfondo, ¿quién se atrevería a provocarlo? La diosa del hielo, día y noche, se adornaba frente al espejo, con tristeza y melancolía en sus ojos. Tras vengarse de su gran enemigo, en lugar de sentirse aliviada, se llenó de un anhelo infinito. ¿Qué es el amor en este mundo? Es lo que hace que la vida y la muerte se entreguen mutuamente. Aquella figura vestida de blanco, majestuosa y elegante, a menudo persistía en sus sueños. En ese momento, un copo de nieve atravesó el tiempo y el espacio, deteniéndose frente a la diosa emperatriz del hielo. Con un leve apretón de su mano delicada, el copo de nieve se desvaneció y la información contenida en él entró directamente en su mente. ¿Qué? Un pequeño pabellón de la espada ha alterado el clima y ni siquiera un emperador inminente puede investigarlo. Espera, pabellón de la espada. ¿No es ese justamente el lugar donde vive mi amado? Si es así, entonces toda esta rareza tiene sentido. El rostro exquisitamente hermoso de la emperatriz del hielo se llenó de timidez. Como era de esperar de mi amado, este emperador seguramente conquistará tu corazón. En cuanto al emperador brujo, no hace falta decirlo, ya había retirado a sus espías y se acostaba en su ataúd criando gusanos. Por grande que sea el mundo, nada es más cómodo que acostarse en un ataúd. En este momento, ni los cuasi emperadores ni los emperadores, ni siquiera el todopoderoso camino celestial, pueden percibir el pequeño pabellón de la espada. El campo de batalla invencible no es una exageración ni siquiera el camino celestial. Si un verdadero inmortal descendiera a la tierra, sería golpeado por Zhang Xifan. Con la habilidad de transformar uno en 3, incluyendo al emperador original, Zhang Xifan puede tener hasta 3 cuerpos. Zhang Xifan vestido de blanco sigue el camino de su vida anterior, cultivándose a través de los libros, por lo que recupera inmediatamente su poder de emperador. Zhang Xifan vestido de azul sigue el camino de la espada, despertando el cuerpo de espada del caos y fundando su base con la espada innata del mal. Aunque comienza desde cero, su velocidad de cultivo y ruptura de niveles supera con creces a la de las especies antiguas y las criaturas de sangre pura. Para el último cuerpo, Zhang Xifan tiene una idea loca, que está constantemente refinando y practicando en su pequeño mundo. Para el tercer cuerpo, quiere seguir un camino diferente al de todos los demás. Dado que posee la técnica sobrehumana de reencarnación innata que permite resucitar sin límites. Entonces, simplemente salta de la lógica convencional, condensando un cuerpo asombroso y destructivo para seguir un camino que nadie ha recorrido antes. Aunque este camino es extremadamente peligroso, si Zhang Xifan logra recorrerlo, desde entonces, será el único supremo en el cielo y en la tierra. Ya sea Zhang Xifan de ropa blanca, Zhang Xifan de ropa azul o ese cuerpo que aún no se ha consolidado. Todos ellos han sido gestados por el propio alma de Zhang Xifan, por lo que los 3 cuerpos son invencibles dentro del campo de batalla invencible. Normalmente, Zhang Xifan de ropa azul apenas ha comenzado su camino de cultivo, un débil polluelo en la 8ª etapa de forja corporal. Aunque arriesgándolo todo, sin importar las consecuencias, también podría matar a Zhang Yuanlong, que está en la 5ª etapa del núcleo primordial. Pero estando en el campo de batalla invencible, ¿para qué esforzarse y agotarse levantando una espada para matar, si con solo mover los labios se puede lograr? Extinción humana.
Al pronunciar estas 6 grandes palabras, no solo cambió el clima, sino que también hizo que el maestro del pabellón de la espada se convirtiera en cenizas en el acto, muerto sin posibilidad de resurrección. Esto es el poder de las palabras que se cumplen, esto es el campo de batalla invencible que es absolutamente increíble. Cuando la espada luminosa de varias decenas de Sang destrozó el cuerpo del maestro del pabellón de la espada, la cima del acantilado quedó en un silencio absoluto. Tan silencioso que incluso se podían escuchar claramente las respiraciones de unos y otros. Uno a uno, con la boca entreabierta, los ojos desorbitados, miraban con incredulidad al inofensivo Sang Xifan frente a ellos. Comenzaron a cuestionar sus vidas. Incluso dudaban del supremo camino de la espada que perseguían. Si con solo mover los labios se puede matar, ¿para qué practicar la espada? Lamentablemente, dentro del campo de batalla invencible, solo Sang Xifan podía lograr que las palabras se convirtieran en ley. Muchacho, ¿qué artimañas oscuras has utilizado? Con la muerte del maestro del pabellón de la espada, el gran anciano se convirtió en el pilar central. El gran anciano, el primero en reaccionar, deslumbrado por el poder que cayó repentinamente en sus manos, señaló a Sang Xifan y gritó con severidad. Como discípulo de nuestro pabellón de la espada, has usado artimañas oscuras para perjudicar al maestro, mereces la muerte. El maestro ha muerto, ancianos y discípulos del pabellón de la espada, escuchen mi orden. Formen la formación de espadas, maten a Sang Xifan y venguen al maestro. La energía del reino de la píldora primordial se elevó hacia el cielo, y el grito del gran anciano resonó por todo el territorio del pabellón de la espada, a miles de kilómetros. El maestro nos trató bien, hoy, aunque perezcamos y nuestro camino se desvanezca, vengaremos al maestro. Tan generoso y justo, con palabras tan rectas, instantáneamente contagió a un gran grupo de seguidores leales del maestro del pabellón. Uno tras otro, los ancianos y discípulos desenvainaron sus espadas, apuntándolas hacia Sang Xifan, llenos de indignación. Estamos dispuestos a sacrificarnos por el camino, matar a Sang Xifan y vengar al maestro del pabellón. Estamos dispuestos a sacrificarnos por el camino, matar a Sang Xifan y vengar al maestro del pabellón. Estamos dispuestos a sacrificarnos por el camino, matar a Sang Xifan y vengar al maestro del pabellón. Un llamado y 100 respuestas bajo la instigación del gran anciano, cada vez más discípulos se unían a la fila para matar a Sang Xifan. La razón por la que se atrevían a enfrentarse directamente a Sang Xifan, aparte de confiar en su superioridad numérica, era que en sus corazones siempre creían que la vergüenza del pabellón de la espada de antaño no podía ser tan poderosa hoy. Seguro que usó algún truco de ilusión. Sang Xifan, tú también lo ves. Rodeado por la multitud, el gran anciano caminó con arrogancia frente a Sang Xifan y le reprendió diciendo: Sang Xifan, si tuvieras conciencia de ti mismo, deberías suicidarte en el acto para expiar tu culpa. Incluso si matar al maestro del pabellón no fue ningún truco, ahora casi todo el pabellón de la espada me apoya. Puedes matar a una persona. Pero podrías matar a 10. ¿A 100? ¿A la mitad de los discípulos del pabellón de la espada? El gran anciano sabía que, además del maestro del pabellón, el pabellón de la espada contaba con el respaldo del ancestro del pabellón de la espada. Su intención era agrandar el conflicto para que el ancestro, que había estado en reclusión absoluta, saliera a impartir justicia. Si Sang Xifan se dejaba provocar y mataba indiscriminadamente a inocentes, caería justo en su trampa. Al ver que Sang Xifan guardaba silencio, los seguidores del gran anciano volvieron a incitar. Estamos dispuestos a sacrificarnos por el camino, matar a Sang Xifan y vengar al maestro del pabellón. Estamos dispuestos a sacrificarnos por el camino, matar a Sang Xifan y vengar al maestro del pabellón. Estamos dispuestos a sacrificarnos por el camino, matar a Sang Xifan y vengar al maestro del pabellón. Entre los gritos ensordecedores de matar, Sang Xifan dio un paso adelante. Para mí, matar a una persona o a 10. ¿Qué diferencia hay? Con la mano derecha detrás de la espalda, extendió su mano izquierda, pálida y esbelta, y cerró el puño hacia los miles de discípulos frente a él. ¿No querían sacrificarse por el camino y seguir al maestro del pabellón de la espada? Hoy les concedo ese sacrificio. En un área de 1000 y alrededor del pabellón de la espada, el gran camino retumbó. Incluyendo al gran anciano, aquellos ancianos y discípulos que clamaban sacrificarse por el camino y matar a Sang Xifan, vieron cómo sus espadas, fuera de control, se volvían y se clavaban en sus propios pechos. La energía de la espada se desató, destrozando sus cuerpos en lluvias de sangre, y el olor a sangre impregnó toda la zona de 1000 li. Cientos de discípulos estallaron, desatando una lluvia sangrienta que cubrió el cielo y la tierra en el pabellón de la espada.
Con miles de discípulos se llama pabellón de la espada. Con cientos de discípulos también se llama pabellón de la espada. La voz de Sang Sifan transmitía un frío y una solemnidad infinitos, su cuerpo entero parecía una espada afilada capaz de abrir el cielo. Si un dios se interpone, mata al dios; si un demonio se interpone, extermina al demonio. Ustedes no lo saben. Incluso si el pabellón de la espada se reduce a solo yo, Sang Sifan, sigue llamándose pabellón de la espada. Capítulo 18. La espada, un arma letal. La espada del trueno celestial es mi espada voladora vital. ¿Cómo puede no obedecer el control de su dueño? Una espada larga rodeada de rayos giró repentinamente y clavó su punta en el pecho de su dueño. Una luz eléctrica aterradora envolvió todo su cuerpo, y el cuerpo del anciano del secreto del Dantian estalló con estruendo, convirtiéndose en un charco de sangre. ¿Cómo puede mi espada voladora rebelarse contra su dueño? ¡Socorro! Todavía no quiero morir. Gran anciano, sálveme. Sálveme. ¿Qué tipo de magia demoníaca es esta? ¿Cómo puede controlar cientos de espadas voladoras para que devoren a sus dueños? Formen rápidamente la formación de espadas. Formen la formación de espadas. Para capturar a los bandidos, primero hay que capturar al líder. Si matamos primero a Sang Sifan, podremos resolver la situación actual. Hermano Sang, nos equivocamos. Perdónanos. Hermano Sang, siempre lo he respetado, perdone mi miserable vida, no quiero morir por el camino. Hermano Sang, perdóneme esta vez, yo, Sang San, lo apoyaré como señor de nuestro pabellón de espadas. En el pabellón de espadas, los llantos y gritos se extendían por todas partes. Había quienes suplicaban por perdón y temían la muerte. Había quienes, para salvar la vida, cambiaban de bando en medio de la batalla. También había quienes, con la determinación de morir, sacrificaban sus vidas por el camino. Pero Sang Sifan permanecía siempre con las manos a la espalda, observando con una mirada fría y serena a los discípulos del pabellón de espadas, que uno tras otro se convertían en charcos de sangre bajo el ataque de las espadas voladoras. Y mucho menos sentía algo parecido a la culpa. Con el cuerpo de la espada del caos y habiendo absorbido una gran cantidad de energía de espada innata, Sang Sifan con ropa verde es en sí mismo una espada afilada que abre el cielo. Es el arma más letal del mundo. Mata a los dioses que se interpongan, extermina a los demonios que bloqueen el camino. O no desenvaina la espada, o al hacerlo, busca la vida. Si otros quieren matarte, ¿para qué seguir con tonterías? ¿Convencer con virtud, convertir a los enemigos? Esa es la conducta de Sang Sifan en su forma mayor, y además, del emperador libro de su vida anterior, quien cultivó el camino a través de los libros. Al renacer, incluso en su forma mayor que cultiva el camino confuciano, actúa según lo dicho por la sirvienta de espada Yoer, distinguiendo claramente entre gratitud y rencor. Sang Sifan con ropa verde, que cultiva el camino de la espada, lleva su naturaleza asesina al extremo. Cuerpos estallan uno tras otro ante sus ojos, vidas vibrantes caen una tras otra. Ya sean los nuevos discípulos del reino de refinamiento de Li, o los hermanos y hermanas mayores del reino de forja corporal, o incluso los ancianos del reino del elixir primordial. Siempre que pronuncien las palabras, sacrificarse por el camino, matar a Sang Sifan. En unos 10 respiros, la cima del acantilado recuperó su habitual tranquilidad. Aparte del penetrante olor a sangre y los fragmentos de cadáveres esparcidos por el suelo, parecía que nada había sucedido. Hermano mayor Sang, ten piedad de nosotros. Los discípulos que sobrevivieron por suerte, al contemplar la carne despedazada y el barro sanguinolento que cubría las montañas, tenían sus ojos profundamente llenos de terror. De repente, cayeron de rodillas y comenzaron a golpear el suelo con la cabeza frenéticamente. Realmente estaban aterrorizados. De los miles de discípulos del pabellón de la espada, ahora más del 99% habían sido asesinados, quedando menos de 100. Los ancianos con un cultivo poderoso habían perecido por completo. ¿Acaso este seguía siendo el sagrado lugar de los espadachines de antaño? Era simplemente un infierno infernal. Al ver a los casi 100 discípulos postrados ante él, temblando de pies a cabeza, Sang Sifan agitó su mano. En un instante, las estrellas giraron y el firmamento cambió. La tierra bajo sus pies y el cielo sobre sus cabezas parecían cobrar vida. La sangre que llenaba el aire fue absorbida por el suelo, y el olor a sangre fue enviado hasta las alturas del 9º cielo. La densa energía espiritual comenzó a inhalar y exhalar, y el gran Dao empezó a resonar. Las reglas se manifestaron por completo, y los misterios reaparecieron.
Lotos dorados florecieron por doquier y el cielo se llenó de resplandores púrpuras. La concentración de energía espiritual era decenas de veces mayor que antes, y los 3000 grandes caminos se mostraban con una velocidad de cultivo decenas de veces superior a la del mundo exterior. En un instante, el pabellón de la espada pasó de ser un infierno sombrío a convertirse en una tierra de bendición y cueva celestial. Yo. ¿Por qué siento que estoy a punto de hacer un avance? Esto es el camino de la espada. ¿Es este el camino de la espada del viento veloz que he estado buscando? Lo he comprendido. Lo he comprendido. El manual de la espada Daluo ha alcanzado la perfección, ja, ja. Los casi 100 discípulos que antes estaban llenos de miedo, al instante siguiente se llenaron de alegría desbordante. Al encontrarse en esta tierra de bendición y cueva celestial del pabellón de la espada, su velocidad de cultivo aumentó decenas de veces. Aquellos discípulos que habían estado atrapados en el reino de refinamiento del y o el reino de forja del cuerpo durante años, incluso décadas, sin esperanza de avance, recibieron una nueva vida. A partir de hoy, yo, Zhang Zhifan, soy el nuevo maestro del pabellón de la espada. Mirando a los casi 100 discípulos eufóricos ante él, Zhang Zhifan dio un paso adelante y dijo con calma: ¿Alguno de ustedes tiene alguna objeción? Los casi 100 discípulos se miraron entre sí, luego se arrodillaron uno tras otro, juntaron las manos y exclamaron al unísono: Discípulo Son Dagu saluda al nuevo maestro del pabellón. Discípulo Kui Yang saluda al nuevo maestro del pabellón. Discípulo Susiwan saluda al nuevo maestro del pabellón. Uno gritó, 100 respondieron. Los casi 100 discípulos se arrodillaron en fila, aceptando de corazón a Zhang Zhifan como el nuevo maestro del pabellón de la espada. Zhang Feng, el heredero de la espada, bajo la protección de su padre, el maestro del pabellón, había perjudicado a muchas discípulas a lo largo de los años, ganándose una notoria reputación de maldad. Debido al poder del maestro del pabellón de la espada, incluso si estaban descontentos, estos discípulos solo podían guardar sus sentimientos en su interior. Ahora que padre e hijo Zhang habían sido asesinados, finalmente se liberó la ira acumulada en sus pechos. El pabellón de la espada también se convirtió en un raro paraíso terrenal realmente. Después de una gran calamidad, viene una gran fortuna. A partir de hoy, se abole el sistema de sirvientes de la espada. Todos los discípulos de mi pabellón de la espada no se juzgan por su origen, sino por su nivel de cultivo. Recordando a la sirvienta de la espada, la pequeña Yuer, Zhang Zhifan sabía profundamente que los sirvientes de la espada ni siquiera podían controlar su propia vida o muerte, y desde hacía tiempo sentía un profundo desprecio por ello. Además, todas las técnicas y secretos de la biblioteca del pabellón de la espada están abiertos incondicional e ilimitadamente a todos los discípulos. Los elixires, piedras espirituales y objetos espirituales del cielo y la tierra necesarios para el avance, cuantos necesiten, yo les daré. Antes de que los casi 100 discípulos pudieran exclamar de alegría, Zhang Zhifan, con una mirada severa, dijo solemnemente: La espada es un arma peligrosa. Deben recordar que si alguien quiere matarlos, no hay razón para no devolver el golpe. Mi pabellón de la espada nunca cría a personas inútiles. Esta es la forma de gestión de Zhang Zhifan. Este es el camino de la espada de Zhang Zhifan. Tras un breve silencio, los gritos se sucedieron uno tras otro, inundando toda la montaña trasera. Larga vida al maestro del pabellón. Larga vida al maestro del pabellón. Larga vida al maestro del pabellón. Después de dar las instrucciones, Zhang Zhifan dio un paso hacia las profundidades de la montaña de la espada. Al ver desaparecer al nuevo maestro del pabellón, cientos de discípulos se miraron entre sí, con ojos llenos de fervor y locura. Decenas de intensas intenciones de espada se alzaron hacia el cielo. Aunque los discípulos del pabellón de la espada se redujeron en un 99%, su agudeza superaba la de 1000, incluso 10.000 años anteriores. En esta era de gran competencia, ¿quién más podría asumir el liderazgo sino nosotros? Sabían que, dentro de la tierra bendita abierta por el pabellón de la espada, con equidad absoluta y abundantes recursos acumulados, su era había llegado. Felicitaciones, gran anciano, por completar la misión. Recompensa, un árbol de té de iluminación completo, una hierba de la inmortalidad. Tras eliminar al anterior maestro del pabellón y asumir como nuevo maestro del pabellón de la espada, el sistema envió la recompensa de inmediato. El vacío se rompió, y un árbol de té bañado en el gran camino y sonidos divinos apareció repentinamente ante Zhang Zhifan. Con un suave aroma, la fragancia del té inundó el aire, refrescando la mente y alegrando el corazón. La intensa esencia vital embriagaba incluso a los emperadores supremos.
Esta era la hierba de la inmortalidad completa, capaz de permitir a un emperador supremo revivir una segunda vida. Afortunadamente, ahora estoy dentro del dojo invencible, de lo contrario, el aura del árbol de té de la iluminación ya habría atraído el asedio de los emperadores supremos. Si se difunde la noticia de la hierba de la inmortalidad, no solo en el continente del dragón celestial, sino que el 99% de los emperadores supremos de los 10 continentes se movilizarían. Incluso, podría alertar a la emperatriz demoníaca Ji Hyufeng y a los seres supremos dentro de las zonas prohibidas de la vida. Sang Sifan, vestido de azul, agitó su mano, y este árbol de té de la iluminación que aún crecía atravesó el tiempo y el espacio infinito, flotando hacia Sang Sifan vestido de blanco en el pequeño mundo. Además de la hierba de la inmortalidad, Sang Sifan, vestido de azul, tenía otros asuntos que atender. Hacia las profundidades de la montaña de espadas, Sang Sifan avanzó paso a paso. Parecía caminar muy lentamente, pero cada paso abarcaba decenas de metros, como si caminara por el aire. Con la fuerza del 8º nivel de forja corporal, naturalmente no podría lograrlo, pero dentro del pabellón de la espada, Sang Sifan era el camino celestial. Después de solo 6 o 7 pasos, ya estaba dentro de la pared de roca. Este era el lugar de retiro del ancestro del pabellón de la espada, la zona prohibida del pabellón de la espada. En el pasado, ni siquiera Sang Yuanlong, como maestro del pabellón de la espada, podía acercarse. Hoy no solo mató al 99% de los discípulos y ancianos, sino que también eliminó por completo al príncipe de la espada y al maestro del pabellón. Por razones de sentimiento y lógica, Sang Sifan debe venir a ver al ancestro del pabellón de la espada y darle una explicación. Los recuerdos pasados son como humo, y cuanto más se acerca al ancestro del pabellón de la espada, más pesado se siente el corazón de Sang Sifan. En su vida anterior, fue asesinado por la amada emperatriz del camino demoníaco y su alma atravesó el tiempo. Durante 10 años, Sang Sifan estuvo atrapado en el círculo que él mismo había creado. En todo el pabellón de la espada, aparte de la pequeña Yuer, solo el ancestro del pabellón de la espada lo trató como a un familiar. Le dio un lugar para vivir. Le otorgó la identidad de príncipe de la espada. Le proporcionó vastos recursos e innumerables píldoras y tesoros mágicos. Incluso cuando Sang Sifan no quería practicar, este amable ancestro del pabellón de la espada nunca lo obligó. Hoy, Sang Sifan causó un gran alboroto en el pabellón de la espada, matando a diestra y siniestra. Mató al 99% de los discípulos y acabó con los 10 grandes ancianos del pabellón de la espada. Se puede decir que destruyó los cimientos y la esencia del pabellón de la espada, cometiendo un crimen atroz. Aún así, el patriarca de la espada, siendo el más fuerte del pabellón de la espada, nunca intervino para detenerlo. Como siempre, confiaba en él sin razón alguna. Obstinado y mimoso, sin lógica que lo justifique. Con la mano izquierda detrás de la espalda, extendió la derecha y la cerró, y una jarra de vino apareció en su palma. Al dar un paso dentro de la pared de roca, el olor a muerte y descomposición le golpeó de frente. Sang Sifan sabía que el patriarca de la espada, ese anciano que lo quería como a un nieto. No le quedaba mucho tiempo de vida. Capítulo 19. La maravillosa Yuer. En lo profundo del mar de bambú de la montaña trasera del pabellón de la espada. Yuer, con una cesta a la espalda y agarrando firmemente su pequeño asadón, se acercaba sigilosamente paso a paso. Justo delante de ella, un gallo espiritual altivo estaba posado en la punta de un bambú, acicalando sus plumas. El gallo espiritual era extremadamente rápido y tenía reacciones sumamente agudas. No solo Yuer, una mortal común, sino incluso cultivadores del reino de la refinación del y o del fortalecimiento corporal, sin ayuda de artefactos mágicos y actuando solos, no podían atrapar a un gallo espiritual. Como era de esperar, el gallo espiritual, que estaba acicalando sus plumas, inclinó el cuello. Con solo una mirada de reojo, capturó por completo la figura de la pequeña Yuer. Cucú cucú. El orgulloso cacareo del gallo parecía burlarse de la ignorancia y audacia de la pequeña Yuer. Con esos brazos y piernas tan delgados, ¿pretendes atrapar a este rey de los gallos? Humano estúpido, ¿acaso no ves que este rey de los gallos te está tomando el pelo? Justo cuando la pequeña Yuer, que había caminado con cuidado hasta debajo del gallo espiritual, estaba a punto de abrir los brazos para lanzarse sobre él, el gallo batió sus alas y desapareció volando. La pequeña Yuer agitó los puños mientras corría apresuradamente tras él. Si no recordaba mal, ya había fallado 13 veces. Había gastado gran parte de su energía física, estaba exhausta, jadeando y cubierta de sudor. Era evidente que, siendo solo una mortal,
le resultaba muy difícil atrapar al gallo espiritual. Si una persona común fallara 13 veces en la misma tarea, la mayoría optaría por rendirse para minimizar las pérdidas. Pero en el rostro obstinado de la pequeña Joer no había ni rastro de desánimo. Dueño, eres un ratón de biblioteca, te enfadas conmigo por un gallo espiritual. Mientras murmuraba, la pequeña Joer se animaba y se daba ánimos. Cuando atrape a este gallo espiritual y lo ponga delante de ti, verás lo poderosa que es la pequeña Joer. Tacaño, en el futuro ya no comeré gallos espirituales. Cucú cucú. El gallo espiritual, al notar que la pequeña Joer se acercaba, emitió unas risas despectivas, extendió sus alas y comenzó a arreglar sus plumas. Según la velocidad de carrera de la pequeña Joer, le llevaría al menos 4 respiraciones llegar bajo la rama de bambú donde se posaba. El rey gallo podía esperar tranquilamente 3 respiraciones más antes de batir sus alas y alejarse de la pequeña Joer. Sin ninguna otra intención, solo por diversión. Pero de repente, ocurrió un cambio inesperado. Justo cuando el rey gallo bajó la cabeza y estaba a punto de escupir para limpiar sus plumas, la pequeña Joer movilizó sus últimas fuerzas y aceleró bruscamente. El rey gallina rápidamente extendió sus alas, empujó con sus 2 patas y se preparó para volar. Xiao Joer aprovechó el momento, levantó el azadón que tenía en la mano y lo lanzó de un golpe. Al mismo tiempo, se agachó y con ambas manos barrió el suelo, recogiendo 2 piedras en sus palmas. Sonó el silbido del aire, las 2 piedras bloquearon los lados izquierdo y derecho del gallo espiritual. Sumado al pequeño azadón que había lanzado antes, el frente del gallo espiritual ya estaba bloqueado. De los 4 puntos cardinales, 3 ya estaban sellados. Si el gallo espiritual quería escapar, solo podía volar hacia atrás. ¿Qué? ¿También podía volar hacia la esquina superior izquierda? ¿O hacia la esquina superior derecha? ¿O en diagonal hacia arriba? Por favor, solo es un gallo, si fuera tan inteligente como tú, ¿quién querría reencarnarse como gallo? Xiao Joer, tras lanzar el azadón y las 2 piedras, había agotado toda su energía y se desplomó bajo el bosque de bambú. Pero su rostro estaba lleno de emoción. La razón por la que se llama gallo espiritual es porque es un gallo con energía espiritual. La reacción y velocidad del gallo espiritual superan con creces a las de un gallo común, incluso con sus 3 vías bloqueadas y su cuerpo ya en el aire. Aún puede torcer bruscamente su cuerpo en el aire y volar hacia atrás. Sus 2 pequeños ojos de pollo miran con bastante desdén a Xiao Joer y el cacareo Gugu parece decir: ¿un simple mortal quiere atrapar a este rey de los gallos? Sigue soñando. Gugu ay. Antes de que termine su cacareo, un palo de bambú golpea bruscamente desde atrás, dejando al arrogante rey de los gallos inconsciente al instante, cayendo frente a Xiao Joer. Un bambú verde ya estaba atado con una cuerda en la punta, tensado como una luna llena, similar a un arco. Esta es la trampa más simple, pero también la más efectiva. Al recoger al gallo espiritual con una expresión de desesperación, la risa clara y alegre de Xiao Joer parece hacer que todo el bosque de bambú se regocije. ¿Realmente crees que soy tan tonta? Xiao Joer alzó la cabeza y señaló con orgullo la trampa que había preparado antes. ¿Crees que soy tonta y solo sé seguirte? En realidad te estaba guiando hacia la trampa. Cucú cucú. No se sabe si el gallo espiritual entendió o no, pero al final fue derrotado por una niña que nunca había cultivado. El cuello erguido y altivo del gallo espiritual mostraba su gran descontento. Atrapar con éxito al gallo espiritual hizo que Xiao Joer estuviera más que feliz. Tarareando una cancioncilla que ella misma había inventado, corrió rápidamente hacia la cabaña de bambú en el acantilado. Ya no podía esperar para mostrarle a Sang Xifan el gallo espiritual que acababa de atrapar. La comisura de sus labios levantada parecía imaginar la expresión de sorpresa y alegría desbordante en el rostro de Sang Xifan. Jadeando, llegó corriendo detrás del acantilado y miró la cabaña de bambú, tan simple que no podía ser más simple. Y ante la cabaña de bambú, la familiar figura vestida de blanco hizo que los ojos de Xiao Joer se curvasen como lunas crecientes. Amo, mira rápido, este es el pollo espiritual que atrapé. Sosteniendo el pollo espiritual con ambas manos, Xiao Joer dijo con orgullo, buscando reconocimiento. Amo, no se preocupe, cuidaré bien a este pollo espiritual y definitivamente no lo mataré para hacer sopa. Antes de que Xiao Joer terminara de hablar, una mano ancha y gruesa cubrió su pequeña cabeza. La frotó una y otra vez, haciendo que su cabello, ya algo desordenado, pareciera aún más un nido de gallina. Tan imprudente, no tienes ni un ápice de la apariencia de una niña.
Sang Sifan negó con la cabeza con resignación, mientras acariciaba la cabeza de Xiao Yuer con una mano y usaba su energía espiritual para recorrer su cuerpo y revisar sus heridas. Al detectar que Xiao Yuer se acercaba al acantilado, Sang Sifan, vestido de blanco, emergió de su pequeño mundo y, con gran poder, restauró la cabaña de bambú y el acantilado destruidos a su estado original. En el campo de batalla invencible, Sang Sifan es el creador. No solo restaurar las cosas a su estado original, sino incluso crear algo de la nada es pan comido. La energía espiritual que entró en el cuerpo de Xiao Yuer, como de costumbre, no permaneció ni un momento antes de desaparecer sin dejar rastro, como una piedra hundida en el mar. Aunque Sang Sifan ya era un gran emperador que iluminaba todos los cielos, aún se sentía impotente ante esto. Durante estos 10 años, Sang Sifan pidió al ancestro del pabellón de la espada que interviniera varias veces, intentando guiar a la pequeña Yuer por el camino del cultivo. Pero si incluso él, un emperador del libro que ilumina todos los cielos, era impotente, mucho menos el ancestro del pabellón de la espada. La energía espiritual absorbida por el cuerpo desaparecía sin razón, como una jarra sin fondo. Por mucho que se esforzara en llenarla de agua del río, no podía retener ni una gota. Esto no era una enfermedad, sino una cuestión de constitución física. Un cuerpo inútil por naturaleza, incapaz de almacenar energía espiritual, sin remedio ni con medicinas. A menos que, con los medios de un gran emperador, se invirtieran el yin y el yang, y se le diera a la pequeña Yuer un nuevo cuerpo. Esto no era algo difícil, pero Sang Sifan tenía ciertas preocupaciones. Si cambiaba de cuerpo, la pequeña Yuer ya no sería la pequeña Yuer. Vale, amo, tan pegajoso y sin la dignidad de un amo. Al notar la pequeña preocupación en los ojos de Sang Sifan, la pequeña Yuer dijo con un gesto despreocupado: ¿Qué importa si no puedo cultivar? Al fin y al cabo, tú también eres un inútil. Si no me desprecias, yo tampoco te desprecio a ti. Además, pelear y matar es muy agotador, ser un inútil es mucho más cómodo. John Sifan se quedó sin palabras por un momento. Esta chica se estaba volviendo cada vez más descarada frente a él. Estaba dudando sobre cómo contarle a Xiao Yuer que había alcanzado el nivel imperial y se había convertido en el maestro del pabellón de la espada. Ahora, no sabía cómo empezar. Todo esto, mejor que Xiao Yuer lo descubra por sí misma. Después de todo, ya había matado al 99% de los miles de discípulos del pabellón de la espada, y los casi 100 restantes le tenían un miedo mortal. Seguro que en poco tiempo, Xiao Yuer se daría cuenta de que el pabellón de la espada había cambiado por completo. Cuida bien este arbusto de té, riégalo cada pocos días. Extendió la mano y apareció en su palma el pequeño árbol de té de la inmortalidad, del tamaño de una mano. Después de pensarlo bien, decidió que era más apropiado dejarlo al cuidado de Xiao Yuer. Después de ocuparse de los asuntos triviales del pabellón de la espada, Sang Sifan, vestido de blanco, necesitaría retirarse a su pequeño mundo para perfeccionar el camino de la pintura. Sang Sifan, vestido de azul, debe dirigirse al continente Fénix, unirse a la Alianza Imperial, acercarse sigilosamente a la emperatriz demoníaca Ji Hyufen para investigar la verdad detrás de su repentina traición en el pasado. En cuanto al tercer cuerpo que aún no se ha materializado, se reserva para un uso importante. No tiene tiempo para tareas triviales como regar el árbol de té. ¡Wow! Este árbol de té es tan hermoso. Aunque no conoce su valor, el árbol de té de la iluminación tiene la propiedad natural de aclarar la mente y despertar el espíritu, lo que hace que la gente no pueda evitar acercarse. Es solo que es un poco pequeño, ni siquiera serviría como leña si lo cortaran, falta algo. El árbol de té de la iluminación tembló violentamente. Esta hierba de la inmortalidad que enloquece a los emperadores, temblaba de miedo, temiendo ser cortado para leña. Tú. Sang Sifan frunció el ceño, mirando a la inocente Yuer, y explicó con tacto. Esto, es un árbol de té, sería una lástima usarlo como leña, mejor críalo primero. La pequeña Yuer parpadeó, como si hubiera pensado en algo, y la comisura de sus labios se elevó al instante. Entonces, dueño, ¿puedo usar sus hojas de té para hacer té con leche? ¿Usar el té de la iluminación de la medicina de la inmortalidad para hacer té con leche? Sang Sifan, que había dado media vuelta y metido un pie en la casa de bambú, se estremeció y movió la mano con resignación. Recuerda dejarme una taza. Con un tercio de azúcar. En lo alto de los 9 cielos de la Torre de la Espada, un hombre de mediana edad vestido con una túnica taoísta, de pie sobre una espada voladora, lucía una expresión arrogante. El hombre aterrizó con fuerza en el salón principal de la Torre de la Espada sin previo aviso.
Cuando los discípulos de la Torre de la Espada lo descubrieron, rápidamente formaron una formación de espadas, rodeando al hombre de mediana edad. ¿Quién se atreve a invadir nuestra Torre de la Espada? Dinos tu nombre. Nuestra Torre de la Espada es una fuerza subordinada de la secta invencible de la Espada. No se permite entrar sin previo aviso. Enemistarse con nuestra Torre de la Espada es enemistarse con la secta invencible de la Espada. El poderoso maestro de la Torre de la Espada y los ancianos habían sido eliminados por Sang Xifan, y la mayoría de los discípulos restantes tenían una fuerza en el reino del entrenamiento corporal. Ante el hombre de mediana edad con expresión arrogante, solo pudo sacar a relucir el nombre de la secta de la Espada Invencible, intentando intimidarlo para que se retirara. Abran bien sus ojos de perro y miren qué es esto. El hombre de mediana edad resopló con frialdad y sacó una placa de su manga. En el anverso de la placa había una espada que abría el cielo y la tierra, rodeada por los caracteres secta de la Espada Invencible. Así que es un anciano de la secta de la Espada Invencible. Por favor, entre rápidamente al salón principal y tome asiento. Informaremos de inmediato al maestro del pabellón para que. El pabellón de la espada era una fuerza subordinada de la secta de la Espada Invencible, sobreviviendo bajo su protección. En otras palabras, cualquier anciano de la secta de la Espada Invencible tenía un estatus más noble que el maestro del pabellón de la espada. ¿Qué tiene de bueno sentarse en un pequeño pabellón de la espada? No se molesten. Sin dejar que el discípulo terminara de hablar, el hombre de mediana edad agitó la mano con impaciencia. El maestro de la secta escuchó que en su pabellón de la espada ha surgido un talento extraordinario que incluso provocó fenómenos celestiales. Llámenlo, su oportunidad ha llegado. Déjenlo venir conmigo a la secta de la Espada Invencible, puedo decidir que se convierta en un discípulo principiante. Tras una pausa, el hombre de mediana edad abrió los ojos de par en par y advirtió. Y no olviden, según la costumbre, prepárenme 1000 piezas de piedra espiritual. El hombre de mediana edad estaba muy descontento, resopló fríamente. No puedo venir a este pabellón de la espada, un lugar tan remoto y pobre, sin obtener nada a cambio. Esto. Los discípulos más astutos se intercambiaron miradas, mientras calmaban al hombre de mediana edad y enviaban a alguien a las profundidades de la montaña de la espada para informar al maestro del pabellón. Nada más cruzar la pared rocosa, Sang Xifan notó que un discípulo del pabellón de la espada se acercaba apresuradamente montado en su espada. Después de escuchar el informe del discípulo, Sang Xifan hizo un gesto con la mano. Que se largue. Capítulo 20. Tiño el cielo azul con mi sangre leal. En la sala principal del pabellón de la espada, Sang Dai se sentó en el asiento principal. Con las piernas cruzadas, comiendo frutas exóticas del plato, disfrutando de que varias discípulas de gran belleza le masajearan los hombros y la espalda, su expresión era arrogante. Alrededor se apiñaban los discípulos del pabellón de la espada, todos en silencio absoluto, con rostros llenos de adulación, temiendo no atender bien a este señor y provocar la ira del maestro del pabellón de la espada. La secta de la Espada Invencible es uno de los 3 santuarios de cultivo del oeste de Su, con un estatus elevado y numerosos expertos. El pabellón de la espada es una fuerza subordinada de la secta de la Espada Invencible, por lo que naturalmente debe inclinarse ante sus miembros. Esta es una verdad eterna e inmutable, que se ha mantenido durante miles de años desde la fundación del pabellón de la espada. Sin importar quién sea el maestro del pabellón, al encontrarse con un anciano enviado por la secta de la Espada Invencible, debe mostrarse humilde y respetuoso. No hay otra opción, sin la protección de la secta de la Espada Invencible en el oeste de Su, el pequeño pabellón de la espada probablemente no podría mantenerse y habría sido destruido por otras fuerzas hace tiempo. Cuando Sang Yuanlong estaba presente, estableció una regla en el pabellón de la espada. Cualquier persona que viniera de la secta de la Espada Invencible, incluso si era un sirviente analfabeto e incompetente, debía ser tratado con gran cortesía. Además de satisfacer todas las demandas del visitante, cada vez se entregaban 1000 piedras espirituales adicionales como gastos de viaje. En medio de tanta humillación y sumisión, los miembros de la secta invencible de la espada se volvieron cada vez más arrogantes y despóticos. Hubo un discípulo de la secta invencible de la espada que acosó a una discípula en el pabellón de la espada, y cuando el compañero de la discípula lo vio, desenvainó su espada para un duelo. En una batalla entre iguales, lucharon hasta que sus meridianos internos quedaron completamente destruidos, logrando finalmente derrotar al discípulo de la secta invencible de la espada. Podría decirse que fue una liberación de la ira reprimida, lo que provocó una ovación entre los discípulos del pabellón de la espada. Sang Yuanlong, como maestro del pabellón de la espada, al enterarse de esto, se enfureció enormemente.
sin preguntar la razón, sin escuchar explicaciones. Por un lado, se humilló para disculparse con la secta invencible de la espada, y por otro, utilizó su gran poder para reprimir a la discípula acosada y a su compañero. Luego, frente a todos los discípulos del pabellón de la espada y la secta invencible de la espada, les arrebató su cultivo, los desnudó y los azotó hasta la muerte. Por el bien del panorama general, la muerte de estos dos no es motivo de lástima. Desde entonces, el miedo de los discípulos del pabellón de la espada hacia la secta invencible de la espada se arraigó profundamente en sus huesos. Las espadas del pabellón de la espada ya no eran afiladas. Al enfrentarse a la secta invencible de la espada, ya estaban derrotados antes de luchar. ¿Dónde está el dueño de su pabellón? ¿Cuánto más tengo que esperar? Jalando hacia su regazo a la discípula que le masajeaba la espalda, Sang Dai preguntó impacientemente: ¿cómo va la preparación de las 1000 piezas de piedra espiritual? Si falta una sola, las usaré a ustedes, pequeñas, para completar. Antes de terminar la frase, con gesto lascivo, ya se disponía a manosear a la belleza en sus brazos. La baba le chorreaba por todas partes, su aspecto repulsivo hacía que las discípulas del pabellón de la espada se atrevieran a enfurecerse pero no a hablar. Aunque Sang Yuanlong había muerto y el maestro del pabellón de la espada ahora era el hermano Sang Xifan. Pero esta vez se enfrentaban a la secta de la espada invencible, como fuerza subordinada, se ofendían gravemente a la secta de la espada invencible, ¿cómo podrían establecerse en la tierra de Sisu? ¿Qué es el panorama general? Como maestro del pabellón de la espada, sacrificar lo mínimo para salvar a todo el pabellón, ese es el panorama general de siempre. En cuanto a los discípulos maltratados por la secta de la espada invencible, solo podían culpar a su mala suerte, a su mala vida. La discípula yacía en los brazos de Sang Dai, con la ropa desordenada, avergonzada y furiosa. Al ver a Sang Dai con su cabeza gorda y orejas grandes y su expresión lasciva, se sentía desesperado y furioso, pero no se atrevía a resistir. Anciano. Justo cuando los discípulos estaban desesperados, el discípulo que fue a informar a Sang Xifan finalmente llegó. ¿Dónde está su maestro del pabellón? ¿Dónde está Sang Yuanlong? Casi había desnudado a la discípula cuando de repente fue interrumpido. Sang Dai frunció el ceño, mostrando impaciencia. Al volver en sí, se dio cuenta de que quien estaba frente a él no era Sang Yuanlong, el maestro del pabellón de la espada, sino un discípulo del pabellón de la espada en el primer nivel de forjamiento corporal. Y este discípulo del pabellón de la espada estaba de pie hablando con él. ¿Un insignificante insecto en el primer nivel de forjamiento corporal no se arrodillaba ante él? Además, ¿por qué el maestro del pabellón de la espada no salía a recibirlo sabiendo que él había llegado? Esto era no tomarlo en serio. Esto era buscar la muerte. Lleno de ira, Sang Dai empujó a la discípula que tenía en sus brazos. La energía del tercer nivel del Dantian se elevó hacia el cielo, haciendo temblar todo el salón principal del pabellón de la espada. Nuestro jefe del pabellón ha cambiado, el actual jefe del pabellón es el hermano mayor Sang Xifan. Recordando las instrucciones de Sang Xifan, este discípulo del primer nivel de forja corporal se enderezó la espalda. No me importa quién sea, llama a tu jefe del pabellón, quiero ver. Antes de que Sang Dai terminara de hablar, el joven discípulo se apresuró a decir: el jefe del pabellón está ocupado, no tiene tiempo para venir. Las venas se le marcaban en la frente, respiraba con dificultad. Al ver que Sang Dai estaba a punto de estallar, el joven discípulo, como si recordara algo, se apresuró a decir: sí, nuestro jefe del pabellón tiene un mensaje para ti. Al escuchar esto, Sang Dai reprimió su ira y miró a este joven discípulo que, aunque claramente estaba muerto de miedo, mantenía la espalda más recta que nadie. Si quieres disculparte, sin al menos 2000 piedras espirituales, de ninguna manera. Sang Dai lucía arrogante, su rostro lleno de avaricia. Pero antes de que pudiera terminar, la voz tímida del joven discípulo resonó por todo el salón. ¿Nuestro jefe del pabellón? Te dice que te largues. Los discípulos del pabellón de la espada, que ya habían bajado la cabeza y renunciado a resistir. De repente alzaron la vista, y en sus ojos se encendió una pequeña llama que representaba la esperanza. ¿El maestro del pabellón? El rostro de Sang Dai se retorció instantáneamente en toda su vida cuando había sufrido tal humillación. Él era un maestro supremo del tercer cielo de la esfera de la esencia primordial y en un pequeño pabellón de la espada había sido ridiculizado por un grupo de hormigas de los reinos de refinamiento de Yi forja corporal. Es como buscar la muerte. Veo que su pabellón de la espada está loco, pues bien.
Zhang Dai, furioso por la vergüenza, olvidó por completo cuál era la misión de su visita al pabellón de la espada. Para él, solo matando a este grupo de hormigas ante sus ojos y dando una lección al nuevo maestro del pabellón podría recuperar la dignidad que ya había perdido. Hoy, este viejo arrasará el salón principal del pabellón de la espada y masacrará a todos ustedes, hormigas. La energía espiritual se elevó hacia el cielo, y una espada larga envuelta en infinitas ondas de espada cortaba constantemente el vacío. En un instante, las estrellas giraron, y el vacío, liso como un espejo, pareció agrietarse como una telaraña. El aura de destrucción llenó toda la sala principal de la Torre de la Espada, las vigas comenzaron a derrumbarse y las tejas se rompían constantemente. El gran camino cruzó el cielo, una presión aterradora arrasó los alrededores, haciendo temblar a los discípulos de la Torre de la Espada. Los discípulos de la Torre de la Espada solo estaban en el reino de refinamiento de Yi y el reino de forja corporal bajo la presión de un cultivador del reino de la esencia Dan, no tenían ninguna capacidad de resistencia. La sombra de la muerte cubría el corazón de cada uno, el miedo y la frustración asfixiaban. Bajo la aplastante fuerza absoluta, ni siquiera podían controlar la energía espiritual dentro de sus cuerpos. Una oscuridad infinita descendió sobre ellos en ese momento, su mundo carecía de luz y esperanza. El maestro de la torre dijo, la espada es un arma mortal. En ese instante, una voz femenina tímida estalló en los oídos de los discípulos. Si otros quieren matarnos, no hay razón para no devolverles el golpe. Los discípulos abrieron los ojos con esfuerzo y descubrieron que quien hablaba era la discípula que antes había sido forzada a abrazar y maltratada por Zhang Dai. En ese momento, sostenía una espada larga, apuntando con la punta hacia el invencible anciano de la secta de la espada en el tercer cielo del reino de la esencia Dan. La hermana menor, ella apenas está en el 5.º nivel de refinamiento de Yi. ¿Cómo se atreve ella?